71 Capítulo 71 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. ¿Y qué se sentiría al ser levantado y aplastado por un hombre tan fuerte? Annabeth, que estaba cerca, tenía una expresión complicada, mezclado con un dejo de confusión. Cada vez le resultaba más difícil comprender qué tipo de deidad era Ludolin. Al menos en su memoria, ninguna deidad ostentaba una autoridad similar. ¿Podría ser un dios nuevo? ¿O un dios oriental externo? Annabeth estaba considerando si debía investigar mitologías extranjeras. En este momento, detrás de la multitud, el Mosasaurus, cuyos ojos apenas eran visibles, se hundió silenciosamente en el mar. Con un movimiento de su cola, la criatura entera se precipitó hacia la puerta que conducía al océano abierto. Los humanos son demasiado aterradores, este dragón tiene que huir para salvar su vida. ¡Zas! Un sonido sordo, como el de un objeto pesado golpeando el agua, provino de la dirección del recinto del Mosasaurus. Todos miraron frenéticamente hacia atrás. Solo para ver al Mosasaurus de 60 metros de largo saltar y cargar contra el muro de 30 metros de altura. Acompañado de un fuerte estruendo, la mitad del cuerpo del Mosasaurus logró superar el alto muro, y solo la mitad posterior de su cola se estrelló contra él, abriendo un hueco en la estructura de hormigón armado. El mosasaurio agitó violentamente la cola. Al sentir la mirada de Ludolin, su lucha se intensificó, y la criatura finalmente logró deslizarse hacia el océano infinito. Ludolin dejó en secreto una marca de Jason en su cuerpo. Esta era la habilidad de Jason, del bando del espíritu maligno. Incluso si el Mosasaurus huía muy lejos, él podía sentir su ubicación precisa en cualquier momento y encontrarlo rápidamente. Ludolin se preparó para observar los efectos de la poción de la ira un poco más. El Mosasaurus escapó al océano. Dios mío, ¿acaso no corren peligro las personas que trabajan en alta mar? Rose estaba preocupada. Un cuerpo enorme de 60 metros de largo probablemente era suficiente para volcar incluso cruceros medianos y pequeños. Intentar encontrarlo y eliminarlo en el vasto e ilimitado océano podría convertirse realmente en una quimera. No hay de qué preocuparse, aún no ha sobrepasado los límites de las criaturas ordinarias, así que lidiar con él no será muy problemático. Ludolin dijo, negando con la cabeza. Si no se convierte en un titán, seguirá siendo una hormiga para siempre. A Cthulhu todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de convertirse en un verdadero titán. Basándonos únicamente en los datos de peso, era completamente diferente a un titán promedio. El Mosasaurus actual solo pesaba cientos o miles de toneladas. Sin decenas de miles de toneladas, ¿cómo podía atreverse a llamarse a sí mismo un titán? A lo sumo, era una criatura gigantesca. Rose no lo entendió, pero Yulinka memorizó en secreto la palabra titán. La imagen de Godzilla pasó fugazmente por su mente. ¿Acaso ese grandullón podía considerarse un titán? Vamos. Antes de que la multitud pudiera rodearlos, Ludolin tomó la delantera y se marchó con Rose y las demás mujeres. Durante el trayecto, Kelly usó inquietamente sus grandes tesoros para acariciar la mano de Ludolin, frotándola o presionándola con firmeza. Y agarró la mano de Ludolin, tirando de ella hacia abajo. TSK, lo logró. Kelly, esta chica, se había sometido completamente al poder de Ludolin. Anhelaba ser conquistada. Ser azotado por una gran deidad. Si no tuviera en cuenta a las personas que la rodean, Kelly podría ser incapaz de resistir la tentación de arrodillarse para implorar la gracia divina. No había nada que hacer. ¿Qué mujer podría rechazar a un hombre capaz de partir el cielo de un solo puñetazo? Ludolin no tenía la afición de las retransmisiones en directo. Algunas cosas se hacían mejor en privado. El grupo llegó rápidamente cerca del centro de control. Para dar una sorpresa a ciertas personas, Ludolin utilizó deliberadamente magia de transformación e ilusión para crear otro Indominus Rex falso, atrayendo al verdadero Indominus Rex hacia el centro de control. El Indominus Rex siguió a los de su especie hasta el final, topándose directamente con los mercenarios contratados por la empresa matriz de International Genetic Technologies que estaban evacuando con datos. El falso Indominus Rex desapareció repentinamente al llegar a una esquina, dejando al Indominus Rex y a los mercenarios mirándose fijamente.
Sus miradas se cruzaron, confirmando que habían encontrado a las personas correctas, o al dragón. El Indominus Rex rugió con júbilo, mientras los mercenarios gritaban aterrorizados. En menos de 2 minutos, este escuadrón mercenario de élite, compuesto por más de 10 personas, fue aniquilado por el Indominus Rex. Este Indominus Rex también tenía algunas manchas de sangre en su cuerpo. No era completamente inmune a las balas de rifles automáticos. Pero poseía cierto grado de capacidad de recuperación y podía curar rápidamente las lesiones. Además, sus huesos gruesos, su musculatura de alta densidad y sus escamas protegían muy bien sus puntos débiles fatales. Las armas individuales, como los rifles automáticos, simplemente no podían representar una amenaza para ello. Mientras tanto, dentro del centro de control, el hombre gordo, el director de la empresa matriz, estaba diciendo tonterías a Owen y a algunos otros. Tras la muerte de Simón, él se convirtió en el jefe del parque temático. Siempre y cuando pudieran presentar los resultados de la investigación, podrían firmar una serie de contratos con los militares. Para crear una legión de dinosaurios invencible. Sin embargo, justo cuando el hombre gordo terminó de lucirse delante de Owen y Clare, oyó los gritos desesperados de sus subordinados. El hombre gordo dio un brinco del susto. Reconoció inmediatamente que la cosa de afuera era el Indominus Rex, el culpable de la muerte de Simón. Todo había terminado. El Indominus Rex bloqueaba la puerta. Él debería. Mientras el hombre gordo aún pensaba en cómo escapar, un velociraptor más pequeño salió disparado de la habitación contigua, clavando sus afiladas garras en su vientre y arrancándole un intestino. El hombre gordo no opuso resistencia, simplemente gritó sin cesar. Hasta que los pequeños pero afilados colmillos del velociraptor se clavaron en el cuello del hombre gordo, haciendo que la sangre salpicara. El hombre gordo devoró rápidamente su almuerzo envasado. Perseguidos por varios otros velociraptors, Owen y Clare solo pudieron huir escaleras abajo. Sin embargo, justo cuando llegaron a la planta baja, el Indominus Rex estaba de pie en la entrada, observándolos con sorna. Varios velociraptors también se agazaparon detrás, chillando salvajemente. Maldita sea. Murieron y encima nos arrastraron con ellos. Owen no pudo evitar maldecir al difunto Simón y al hombre gordo. Fue invitado como experto en dinosaurios para brindar asesoría, no como bocadillo humano para alimentar a los dinosaurios. Owen respiró hondo, preparándose para comunicarse adecuadamente con los velociraptors. Estos velociraptores eran los mismos que él había entrenado desde que eran jóvenes. Ambas partes habían establecido en el pasado lazos profundos. Ahora solo le quedaba la posibilidad de que Bloom y los demás aún lo reconocieran, a su antiguo maestro. Justo cuando Owen hizo la señal de alto, de repente se le ocurrió una pregunta importante. Clare, ¿el Indominus Rex tiene genes de velociraptor? Clare se quedó paralizada, y su rostro palideció al instante. Aunque no habló, lo dijo todo. Al ver esto, Owen quedó atónito. ¿En serio, por qué pusiste todo dentro del cuerpo del Indominus Rex? ¿Acaso un Indominus Rex con genes de velociraptor no estaría más cerca de los velociraptors que él mismo, un humano? Era su jefe velociraptor. Yo jodiendo XXXX. Owen maldijo con vehemencia hasta que vio a Ludolin y a su grupo de pie detrás del Indominus Rex. Chicos, tengan cuidado, apúrense y váyanse. Owen agitó silenciosamente la mano hacia Ludolin y los demás, tratando de que se marcharan. Pero el Indominus Rex entendió el lenguaje de señas de Owen, olfateó, giró su cuerpo y abrió su enorme y sangrienta boca. Rugido. ¿Grieta? Ludolin propinó un puñetazo, y el Indominus Rex se hizo añicos al instante, como si le hubieran introducido varios kilogramos de explosivos en su interior. Las células y moléculas dentro de su cuerpo también fueron destrozadas por la fuerza del temblor. Un ataque de choque a nivel molecular significaba que, por muy fuerte que fuera la capacidad de recuperación del Indominus Rex, no existía absolutamente ninguna posibilidad de resurrección. Incluso su carne y sus huesos se convirtieron en polvo y sangre volando. Eliminado el objetivo anómalo Indominus Rex, obtenido 300 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 700/3900. Objetivo anómalo descubierto. Owen. Se obtuvieron 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 800/3900. Ludolin lo miró de reojo y curvó los labios con desdén.
Basura. Owen parpadeó, y luego volvió a parpadear pesadamente. Ese enorme dragón simplemente, apareció de repente así. Owen no lo entendía. Pero los velociraptors que estaban detrás de él se miraron entre sí, luego se dieron la vuelta y corrieron. Desaparecieron sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Ludolin no persiguió a los velociraptors. Como ni siquiera otorgaban puntos de anomalía, perseguirlos sería una pérdida de tiempo. Aunque pudiera destruirlos con un simple movimiento de la mano, no quería malgastar la energía de levantar el brazo por semejantes hormigas. En cuanto a Owen, el protagonista de Jurassic World, Ludolin no tenía intención de conversar con él. Según la experiencia pasada, un protagonista común como Owen solo valía 100 puntos de anomalía. Nada más que eso. Clare miró boquiabierta a Ludolin y a sus tranquilos compañeros. Al pensar en el consuelo que acababa de ofrecer a Rose, no pudo evitar abofetearse a sí misma. Ojalá pudiera encontrar un agujero donde meterse y esconderse como un avestruz. ¿A dónde vamos ahora? Julinka adivinó las intenciones de Ludolin y levantó su pequeña cabeza para preguntar con entusiasmo. Vamos a ver el lugar más cercano. Iremos a buscar al pescador. Ludolin abrió la vista de mapa 3D y localizó al Spinosaurus en la zona de dinosaurios salvajes. 72 Capítulo 72. El Spinosaurus, que derrotó a un Tyrannosaurus Rex en tan solo unos pocos movimientos, revolucionó por completo la comprensión de la gente. Mucha gente incluso creía que esta criatura era más fuerte que el Tiranosaurio Rex. Ludolin, sin embargo, quería comprobar si el Spinosaurus era realmente tan poderoso. 30 minutos después, Ludolin llevó a Rose y a los demás a lo que parecía un picnic, recorriendo el parque jurásico y viendo varios dinosaurios herbívoros como el Brachiosaurus, el Ankylosaurus y el Triceratops. También vieron al pequeño pero feroz Compsognathus. Aunque este viaje a Parque Jurásico tuvo una pequeña desviación, en general, satisfizo la curiosidad de Julinka y los demás. Con Ludolin a su lado, podrían disfrutar plenamente de la novedosa experiencia de estar rodeados de dinosaurios. Hasta que avistaron un Spinosaurus de tamaño inusualmente grande en una zona de la selva. El Spinosaurus percibió el olor humano, recordó el bocadillo que había comido antes y no pudo evitar lamerse los dientes. Hacía varios años que no había vuelto a experimentar ese sabor. El Spinosaurus siguió lentamente el rastro, y justo cuando atravesó la jungla y vio a Ludolin, preparándose para atacar, todo se oscureció ante sus ojos, y la criatura entera explotó. Ludolin lanzó un puñetazo que, centrado en el Spinosaurus, hizo añicos la jungla en un radio de varios cientos de metros en forma de abanico. Un enorme cráter con forma de abanico apareció en el suelo. Pero Ludolin no vio los puntos anómalos. ¿Qué demonios, eso es todo? Ludolin se quedó completamente sin palabras. ¿El supuesto Spinosaurus solo valía 100 puntos de anomalía? Owen también tenía 100 años. Entonces el Spinosaurus es igual a Owen. Aburrido. Ludolin negó con la cabeza decepcionado, sin tener más remedio que transformarse en guía turístico y experimentar una excursión alternativa de un día al Parque Jurásico. Dado que ya habían venido y pagado miles de dólares estadounidenses, necesitaba sacarle el máximo provecho a su dinero. En su camino, Ludolin cuidó de muchos dinosaurios. No tenía otras intenciones. Simplemente quería coleccionar sellos. Más tarde, si le apetecía, incluso podría conseguir que algunos tiranosaurios Rex se subieran a ellos por diversión. Pronto, el día pasó rápidamente. Ludolin y su grupo emprendieron el viaje de regreso. Para entonces, todos los turistas de Jurassic Park ya habían evacuado. El paraíso recreativo, que había estado abarrotado por la mañana, ahora estaba desierto. No había barcos en el muelle. Ludolin solo pudo usar una matriz de teletransportación para llevar a Rose y a los demás de vuelta a Nueva York mediante una transmisión a larga distancia. Porque habían presenciado las diversas habilidades que Ludolin demostró a lo largo del camino, Rose y los demás se habían vuelto inmunes. Consistía simplemente en recorrer decenas de miles de kilómetros abriendo y cerrando los ojos. Era perfectamente razonable. Quizás no fue científico, pero fue muy mágico. Ludolin también percibió la ubicación del Mosasaurus.
Descubrió que el Mosasaurus, aquejado de alguna dolencia desconocida, había nadado miles de kilómetros de un solo aliento, huyendo hacia las cercanías de la fosa de las Marianas en las profundidades del Océano Pacífico. Parecía como si algo lo estuviera persiguiendo. Lurolin negó con la cabeza, sin poder articular palabra, pero entonces pensó. Espera, ¿de verdad hay algo persiguiendo al Mosasaurus? Capítulo 69. Caos Kaiju, Megalodón Mundo. En la imagen aparece Zhang Suyin. Originalmente, Lurolin planeaba criar a Cthulhu, dejándolo crecer antes de cosecharlo. El vasto océano Pacífico tenía alimento suficiente para que Cthulhu creciera. A juzgar por su actuación en la película Rampage, con la alimentación adecuada, Cthulhu debería poder mutar a su forma corporal extrema en el próximo mes. Incluso podría despertar alguna habilidad especial. Pero ahora, si Cthulhu realmente estaba siendo perseguido por un monstruo desconocido, Lurolin tendría que cancelar este plan. No, debo ir a ver cuál es la situación. Lurolin debía ser cuidadoso y precavido. No quería que el punto anómalo que estaba señalando fuera robado por otra persona. Después de todo, Cthulhu se dirigía al Océano Pacífico, el océano más grande del mundo. En este lugar puede surgir cualquier cosa. Es más, incluso Godzilla dormía plácidamente bajo el Océano Pacífico. Lurolin incluso se preguntó si Godzilla estaba persiguiendo a Cthulhu. Eso tampoco era lógico. Cthulhu solo era considerado una criatura gigante. No calificaba como titán. A ojos de Godzilla, no suponía ninguna amenaza. No valía la pena que tomara medidas. Cariño, ¿quieres? Verónica rodeó con sus brazos a Lurolin por detrás, mostrando sus atributos extremadamente indomables. Lurolin respiró hondo. Tengo que salir un momento. Ve a ducharte primero, y luego tendremos el juego de la maza dorada 3 veces contra el demonio de hueso blanco. Verónica se tapó la boca y soltó una risita suave. Tras calmarse, Lurolin salió del dormitorio y se dirigió a la habitación subterránea. Como no conocía la ubicación precisa de Cthulhu, Lurolin no podía usar la teletransportación arcana de larga distancia, ni tampoco el portal de artes místicas de Kamar-Taj. Pero esto no inquietó a Lurolin. Además de la superpercepción que venía con la marca del espíritu maligno, la plantilla de Jason también incluía una versión del espíritu maligno de movimiento instantáneo. Siempre que fijara su objetivo, independientemente del entorno o la ubicación, podía teletransportarse inmediatamente a una zona deshabitada cercana al objetivo marcado, siempre que él mismo se encontrara en un espacio vacío. Lurolin sintió la marca del espíritu maligno y concentró su mente. Al instante siguiente, cruzó decenas de miles de kilómetros y llegó al medio del vasto océano. Gorgoteo. Con el físico que tiene Lurolin, podría aguantar la respiración bajo el agua durante todo un día de lucha. Pero no quería molestarse. Inmediatamente cambió a la plantilla Orochi. Incluso en las profundidades marinas, podía nadar libremente como un pez. ¿No puedes respirar? Ve y hazle saber a la tierra su voluntad. A ver, ¿Cthulhu está en esta dirección? Lurolin miró a su alrededor, preparándose para dirigirse hacia donde se encontraba Cthulhu. Pero cuando alzó la vista, vio una estación de investigación en la superficie del mar. ¿Qué es eso? Lurolin quedó momentáneamente atónito. Con razón el movimiento instantáneo de Jason lo había teletransportado hasta allí. Resulta que aquí había objetivos aún más apetecibles. Sin embargo, Lurolin pensó entonces. Esto estaba por encima de la fosa de las Marianas. ¿Había avanzado tanto la tecnología ya? Tras pensarlo bien, Lurolin decidió comprobarlo más tarde. Tenía el presentimiento de que algo extraño volvería a suceder allí. En este momento, en la vista estereoscópica 3D, Lurolin finalmente vio la identidad del misterioso monstruo que se escondía tras Cthulhu. Resultó ser mi viejo amigo, Kaiju. Era un Kaiju de aspecto horrible. Lurolin desconocía su nombre, pero probablemente figuraba entre los nombres que aparecían en los archivos de la obra original. Su cuerpo tenía unos 90 metros de largo y su peso se estimaba en unas 3.000 toneladas. No es de extrañar que fuera capaz de perseguir a Cthulhu. El Cthulhu actual seguía siendo un Cthulhu pequeño. Le resultaba bastante difícil correr durante tanto tiempo mientras era perseguido por un Kaiju. Objeto anómalo Kaiju Chaos detectado, se han obtenido 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 900/3900.
Ludolin echó un vistazo, confirmó que Cthulhu estaba a salvo temporalmente y decidió nadar primero hacia arriba para ver qué sucedía en la estación de investigación. En este preciso instante. Dentro de la estación de investigación. Un grupo de personas estaba preocupado por los investigadores atrapados a una profundidad de 11.000 metros. Morris, el líder del proyecto, había invitado específicamente al único experto con experiencia en rescates en aguas profundas a tales profundidades. Jonas Taylor. Anteriormente, una misión había provocado un accidente submarino. Tras rescatar personalmente a las personas, Jonas fue atacado por una criatura grande desconocida. Cuando Jonas habló de ello, nadie quiso creerle. Durante el rescate, alguien falleció en el ataque, lo que provocó que todos culparan a Jonas, incluso las 11 personas a las que había salvado. Jonas se vio obligado a abandonar el equipo y optó por pasar sus días bebiendo. Inicialmente, Jonas no tenía previsto aceptar esta misión de rescate, pero cuando se enteró de que la persona atrapada era su exmujer, no tuvo más remedio que aceptar la propuesta de Morris y regresar a ese lugar. ¿Cuál es la situación ahora? Jonas, el protagonista de este suceso, frunció el ceño mientras miraba el ordenador. No es bueno. Sé que siguen vivos. Todavía puedo monitorizar sus constantes vitales a distancia, pero la válvula del tanque de lastre está atascada, lo que significa que no puede ascender por sí solo. Si intentamos remolcarlo, hay un 50% de probabilidades de que el sumergible sea destruido por una explosión de los tanques de flotación. Y ahora hay un problema aún mayor. Se les está escapando el oxígeno. Solo pueden resistir unas pocas horas ahora. Al oír lo grave que era la situación, Jonas sintió que le iba a dar dolor de cabeza. Esta operación fue exactamente igual a la que experimentó la última vez. Si pudiera, no querría volver a ese lugar y luchar contra ese misterioso monstruo sin tener forma de defenderse. Jonas, sospecho que se han encontrado con la misma especie con la que tú te topaste antes. Espero que puedas salvarlos, igual que la última vez. 73 Capítulo 73. Morris dijo sinceramente. Él otorgaba una inmensa importancia a esta investigación. Su padre tenía la teoría de que podría existir una capa de sulfuro de hidrógeno en el fondo del océano. Debajo de esa termoclina fría y brumosa. Allí, bien podría existir un mundo completamente nuevo. Para probar esta teoría, Morris invirtió la asombrosa suma de $1.300 millones estadounidenses, contratando al Dr. Zhang, un destacado experto en proyectos de investigación científica de aguas profundas, y a su hija, la bióloga marina jefe Zhang Sujin. Además, también estaban el excelente ingeniero y diseñador preliminar Hax, el especialista médico Eyer y el piloto remoto DC, entre otros. Todos ellos eran veteranos en sus respectivos campos. Una institución de investigación de primer nivel y profesionales de primer nivel. Ahora, estaban a un solo paso de completar a la perfección esta exploración. Pero la premisa era que necesitaban rescatar a las personas atrapadas, de lo contrario tendría que abandonar la investigación debido a la opinión pública. Además, los datos que obraban en poder de los individuos atrapados eran su única prueba para demostrar la veracidad de la teoría ante el mundo. Esperen, chicos, creo que deberían ver esto. La persona que había estado observando la detección del radar señaló la imagen en ella con sorpresa. Dios mío, no estoy viendo cosas, ¿verdad? A tan solo 6.000 metros de nosotros, ha aparecido una criatura gigante de 60 metros de largo. ¿Cómo es posible? Morris y los demás se reunieron alrededor, vieron los resultados de la detección mostrados en el radar y se quedaron sin aliento. Morris miró a la jefa de biología marina, Zhang Sujin, y le preguntó. ¿Cuál es su opinión? Zhang Sujin negó con la cabeza, exclamando conmocionada. Esto es imposible. La criatura más grande conocida por la humanidad es la ballena azul, pero incluso la más larga mide solo unos 30 metros. Espera. A menos que se trate de esas cosas. ¿Qué es? Insistió Morris. Titán. Zhang Sujin claramente también había investigado la información sobre los titanes. ¿Recuerdas los monstruos gigantes que aparecieron en Maine y San Francisco hace unos días? Ese era el titán Godzilla, la criatura más poderosa de la historia. Pero esta criatura desconocida, mide solo 60 metros de largo. ¿Acaso se trata de otro titán? Hay otro monstruo detrás. Dios mío.
Mide casi 90 metros de largo, incluso más grande que el otro. Zhang Sujin exclamó. La expresión del Dr. Zhang era sombría, y aún se podía apreciar un atisbo de sorpresa en sus ojos. Su dirección de movimiento, parece ser directamente hacia nosotros. Morris quedó estupefacto. Antes incluso de tener la oportunidad de rescatar a las personas, se vieron obligados a enfrentarse a una criatura desconocida de 60 metros de largo y otra de 90 metros de largo. El destino les jugó una mala pasada. Ahora tenían que enfrentarse a una decisión. Debían continuar el rescate bajo la amenaza de las bestias gigantes desconocidas, o retirarse inmediatamente. Por supuesto, existía otra opción: luchar. Morris pensó en su helicóptero, y también pensó en los varios kilos de TNT almacenados en el almacén. Tal vez podrían ganar. Chapoteo. Justo cuando lo estaban contemplando, Ludolin emergió repentinamente a través de la superficie del agua y llegó a la estación de investigación. ¿Quién está ahí? Jonás, que en ese momento se encontraba en un momento de conflicto interno, notó el movimiento y miró bruscamente hacia afuera. Los demás miraron hacia el sonido, solo para ver a un apuesto hombre asiático desconocido que de alguna manera había entrado en la sala de control. Objetivos anómalos detectados. Zhang Sujin y Jonas Taylor. Se obtienen 200 puntos de anómalo. Puntos de anómalo actuales. 1100/3900. Ante las miradas de la multitud, Ludolin arqueó una ceja. Así que es el megalodón. Universo. Ludolin exhaló profundamente. Megalodón es bueno, megalodón es maravilloso. Aunque el megalodón generalmente posee un cuerpo enorme de más de 20 metros de largo y es la criatura marina indiscutiblemente dominante en la historia de la humanidad, capaz de dominar completamente a un Mosasaurus. Pero en este universo fusionado, Megalodón es verdaderamente el hermano menor. ¿20 metros es mucho? Un torpedo puede solucionarlo. Todo aquello que no pueda resistir la potencia de fuego pesada humana ordinaria y carezca de una habilidad única, simplemente no representa una amenaza. No fue fácil. Resultó ser un escenario de beneficio menor. Capítulo 70. Octalus en frío extremo. Está bloqueada la cognición. Señor, no recuerdo que estuviera usted en mi lista de invitados. Después de que Morris examinara a los demás con una mirada inquisitiva y viera que todos estaban igualmente confundidos, miró a Ludolin con recelo. Los demás también se pusieron secretamente en alerta. En esta aislada estación de investigación, la repentina aparición de un extraño con un pasado desconocido despertó, naturalmente, sospechas y cautela. Continúen ustedes, no me hagan caso. Ludolin señaló a las dos criaturas gigantes desconocidas en el detector de sonar. Son mis objetivos. Morris y los demás siguieron la mirada de Ludolin, con expresiones sumamente extrañas. ¿Mercenario? ¿Cazarrecompensas? Pero, ¿dónde está tu barco? Morris, de forma inconsciente, miró de reojo al experto en sistemas hacks. Sospechaba que algo turbio ocurría internamente. Si nadie cooperó desde dentro, ¿cómo pudo Ludolin infiltrarse en la estación de investigación? Hax, quien era responsable de los sistemas principales de la estación de investigación, era sin duda el principal sospechoso. Como una de las pocas personas chinas presentes, Zhang Sujin observó con curiosidad a Ludolin, quien compartía su origen. Ella pudo confirmar que Ludolin era definitivamente china, no japonesa ni surcoreana. En el extranjero, aunque todos eran asiáticos, los tres seguían siendo fácilmente distinguibles. Especialmente cuando había soldados estadounidenses presentes. Señor. Zhang Sujin acababa de abrir la boca cuando Ludolin la interrumpió. Señorita Zhang, mi nombre es Ludolin. Las pupilas de Zhang Sujin se contrajeron ligeramente. ¿Sabe mi nombre? Los demás sospecharon aún más del pasado de Ludolin. Zhang Sujin dudó un instante y luego continuó. Señor Lu, ¿sabe qué son estas dos criaturas desconocidas? Uno es un Mosasaurus y el otro es un arma biológica enviada por alienígenas para invadir la Tierra. No se preocupen, no es un titán. Ludolin tomó una silla y se sentó, actuando como si fuera el amo del lugar. Por el contrario, Morris y los demás estaban demasiado nerviosos para ponerse de pie o sentarse. ¿Quién era exactamente el maestro aquí? Al oír decir esto a Ludolin, Zhang Sujin suspiró aliviada, pero luego, al darse cuenta de las implicaciones, se puso aún más nerviosa. Un momento, ¿una invasión alienígena?
Eso no es aún más problemático que un titán. Zhang Sujin y los demás intercambiaron miradas. Morris habló inconscientemente. ¿No me había dado cuenta de que hoy era el Día de los Inocentes? Luo Lin sonrió, no ofreció más explicaciones y simplemente examinó a Zhang Sujin con indiferencia. Hay que reconocer que Zhang Sujin era bastante agradable a la vista. Tuvo muchas mujeres, pero ninguna de ellas era china. Aunque el patriotismo y la resistencia a las amenazas extranjeras eran deber de todos, Luo Lin ocasionalmente deseaba saborear el sabor de su hogar. Zhang Sujin se sintió ligeramente incómoda al ser observada por Luo Lin, pero no se sintió molesta ni disgustada. ¿Ser mirada por un hombre guapo es lo mismo que ser mirada por un hombre feo? Lo primero es aprecio, tener buen gusto. Lo segundo es un sapo que sueña con comer carne de cisne, y con solo una mirada dan náuseas. Después de un rato, al ver que Luo Lin no hacía ningún otro movimiento, Morris no pudo esperar más. No le presten atención por ahora, debemos poner en marcha el plan de rescate rápidamente. Jonás, ¿puedes o no puedes hacer esto? Jonás lo miró de reojo. Los traeré de vuelta. Después de todo, su exmujer estaba en el submarino atrapado, y Jonás no quería ver morir ante sus ojos a la mujer con la que había compartido intimidad. Zhang Sujin recobró el sentido y se ofreció voluntaria. Yo también iré. Tengo amplia experiencia laboral en aguas profundas y puedo ser de ayuda. Le aconsejo que lo considere detenidamente. Luo Lin intervino en ese momento. La trinchera no es un lugar seguro. Allí abajo estarás aislado e indefenso. Lejos de enfadarse, los ojos de Zhang Sujin se iluminaron al oír esto. Señor Lu, parece que usted sabe algo. Por supuesto, pero este asunto es muy especial. Solo puedo decir que quienes lo saben, y a quienes no, no se lo puedo explicar fácilmente. Al fin y al cabo, me basta con que yo lo sepa. No me pregunten cómo, porque aunque se los contara, no me creerían. Como les dije hace un momento, ¿cuántos de ustedes me creyeron? Luo Lin dijo esto mientras miraba a Jonás. Los demás parecían completamente confundidos. ¿De qué estás hablando? A Zhang Sujin le tembló ligeramente la boca. Dios mío. ¿Estás haciendo esto? Pero, al fin y al cabo, era una persona muy culta que comprendía las interacciones sociales. Observó atentamente la mirada de Luo Lin hacia Jonás, y combinó esto con la información que Morris le había compartido previamente sobre Jonás. No pudo evitar preguntarse. ¿Podría ser cierto todo lo que decía Jonás? La última vez, abandonó a 8 compañeros no porque no quisiera salvarlos, sino porque no podía. Si se hubiera quedado un poco más, podría haber sido atacado por esa criatura desconocida. Jonás, sin embargo, no detectó el profundo significado en los ojos de Luo Lin. Al ver a Luo Lin actuar como un maestro de acertijos, Jonás, que odiaba los acertijos más que nada, se dio la vuelta y bajó al nivel inferior para poner en marcha el sumergible de aguas profundas. Al ver esto, los demás dejaron de interrogar a Luo Lin, se reunieron alrededor de Hax y observaron nerviosamente la gran pantalla. Cuando Jonás entró en la termoclina, a todos se les encogió el corazón. Incluso Zhang Sujin dejó de observar a Luo Lin. Pero en ese momento, Hax miró el detector de sonar con confusión. ¿Qué está pasando? ¿Ha entrado un crucero gigante en nuestra zona? Espere, echó el ancla. La atención de Morris se desvió. ¿Puede confirmar la identidad del buque? Permítame verificar. Hax tecleó rápidamente con ambas manos. Tras una comparación, parece ser el transatlántico de lujo número 1 del mundo, el Argo. 74 Capítulo 74. Se trata de un supercrucero construido especialmente por el multimillonario Simón. Lleva navegando más de medio mes y, a juzgar por el itinerario, debería haber llegado cerca de la fosa de las Marianas. Sin embargo, no consigo obtener respuesta del Argo. Parece que, ¿está fallando? Hax estaba muy confundido. Normalmente, no hay posibilidad de que un crucero de lujo de este tipo sufra una avería. No es el Titanic. Simón. Luo Lin frunció ligeramente el ceño, pensando inconscientemente en el director ejecutivo de Jurassic Park que quedó sepultado en el ataque de los pterodáctilos. Ha aparecido otro villano. Luo Lin intuyó enseguida que la situación era anormal. Pensándolo bien, en este maldito mundo, ¿cómo es posible que solo el Megalodón esté merodeando por ahí? Así que Megalodón era solo la vanguardia, y el verdadero jefe aún está por llegar.
Luolin quería confirmar los orígenes del largo y proyectó la pantalla en el mapa de visualización 3D del ordenador de Hax. Aunque vio a Simón, el dueño del barco de pasajeros, no pudo recordar sus orígenes. Fue en ese momento, maldita sea, ¿qué es eso? La voz de Jonas, presa del pánico, se escuchó a través de la señal. Dios mío, no te creerías lo que vi. ¿Un pulpo gigante? Mide al menos 80 metros de largo. Y está cazando un tiburón gigante. Oh, mierda, es un megalodón. Fuera de aquí. Nos ha visto. Maldito bastardo. La tecnología de la estación de investigación no les permitía comunicarse sin problemas con el lecho marino a 10.000 metros de profundidad. No tenían ni idea de lo que Jonas había visto. Pero a juzgar por la breve descripción que dio Jonas, parece que se encontró con un pulpo gigante y un megalodón. SSS. ¿Acaso esa cosa no se extinguió? Entre los presentes, solo Luolin permaneció impasible. Sin embargo, al escuchar la vaga descripción de Jonas, un nombre le vino a la mente. Deep Rising. Deep Rising fue una película de serie B que, a pesar de su pobre rendimiento en taquilla debido a la competencia con Titanic en ese momento, se ganó un lugar en el cine de terror biológico. En especial, el monstruo de las profundidades marinas que se encontraba en su interior, inspirado en la antigua criatura gusano Octalus, causó una profunda impresión en la gente. El Octalus que contenía era un híbrido de cefalópodo, principalmente un pulpo. Aunque sus tentáculos carecían de ventosas, su cabeza poseía una pieza bucal similar a la de una anémona que podía succionar y digerir instantáneamente a sus presas, expulsando los huesos solo después de drenar todos los fluidos. Su cabeza tenía una boca enorme, llena de dientes afilados, que podía abrirse fácilmente varios metros de ancho, tragándose a la presa entera o haciéndola trizas. Cuando Luolin era joven, vio la versión sin cortes de Deep Rising en su balcón. Las imágenes y escenas eran tan intensas que, al verlas, la gente desconfiaba de los inodoros y del agua. Innumerables esqueletos se amontonaban como montañas, y el asqueroso moco hacía que a la gente le erizara el cuero cabelludo. Cada tentáculo era una entidad independiente, capaz de moverse ágilmente por el crucero, y cualquier pequeña abertura podía ocultar un tentáculo o al acecho. Justo cuando te relajabas, de repente salía disparado y te engullía con sus tentáculos. Casi 1000 personas a bordo del crucero se convirtieron prácticamente en alimento para Octalus. Interesante. Quiero ver cuántas cosas extrañas esconde esta pequeña fosa de las Marianas. Zhang Sujin, que también estaba de pie junto a Hax, pensativa, de repente captó la mirada pensativa de Luolin. Una idea audaz le vino inmediatamente a la mente. Señor Lu, ¿sabe qué es eso? Luolin asintió y dijo. Es Octalus. Te sugiero que te marches de aquí lo antes posible. Créeme, no querrás verlo. ¿Octalus? Zhang Sujin frunció el ceño, sumida en sus pensamientos. El doctor Zhang pensó en algo y dijo. Se refiere al antiguo gusano que vivía en el cañón de aguas profundas del mar de China Meridional durante el período cámbrico. ¿No se han extinguido ya? Y recuerdo que el Octalus medía solo unos pocos centímetros de largo. Tienes razón. Un Octalus típico tiene el tamaño de una pelota de golf, y sus tentáculos el de un lápiz. Pero de lo que estoy hablando no es algo ordinario. Mientras Luolin hablaba, su mirada permanecía fija en el mapa de visualización 3D. Aunque la fosa de las Marianas tiene más de 11.000 metros de profundidad, el campo de visión actual de Luolin se extiende hasta los 20.000 metros. Aunque la visibilidad es reducida en aguas profundas. Es mucho mejor que bajo tierra, ofreciendo una cuarta parte de la visibilidad en tierra, que tiene un radio de 5.000 metros. Todavía no había visto ningún rastro de Octalus, pero no cabía duda. Esta criatura ya ha sido atraída por Jonas para abandonar la termoclina. Además, hay un crucero en la superficie que contiene miles de cadáveres frescos, y debido a que el capitán del crucero se autosaboteó destruyendo el sistema operativo y el sistema de socorro de emergencia, no puede navegar con normalidad. Imagínese, ¿quién podría rechazar esta comida autoentregada? Este ejemplar es una rama de Octalus. Muta y evoluciona a un tamaño mayor dependiendo de la profundidad. A 20.000 pies, o 6.000 metros de profundidad, puede engullir un tiburón adulto entero. Ahora bien, piénsenlo, la fosa de las Marianas tiene más de 10.000 metros de profundidad. ¿Qué tamaño máximo puede alcanzar Octalus?
Lurolin recorrió con la mirada a todos de forma significativa. A todos se les encogió el corazón y el desconcertante diálogo de Jonas les pasó fugazmente por la mente. Siseo. El Octalus de la fosa de las Marianas ha crecido lo suficiente como para devorar fácilmente a un megalodón. La expresión de Morris cambió drásticamente. Rápido, envíen una señal de rescate al Argo. Necesitamos su ayuda. Hax obedeció de inmediato. Morris suspiró aliviado al ver esto. Afortunadamente, había un crucero cerca. De lo contrario, habría sido difícil para tantos de ellos evacuar. Pero, ¿tienes miedo de no morir lo suficientemente rápido? Lurolin negó con la cabeza, sin poder articular palabra. En el crucero hay al menos 1000 platos deliciosos, y aquí solo somos unas decenas. Si fueras el monstruo, ¿de qué lado te comerías? Morris quedó atónito, completamente paralizado. Así que, conectar con el Argo fue lo más peligroso desde el principio. Hax, detente ahora. Hax ya había detenido sus movimientos y miró hacia arriba con inocencia. Morris tragó saliva con dificultad. Rápido, dime que aún no lo has enviado. Jefe, por favor, no cuestione la rapidez y la capacidad profesional que adquirí al estar soltero durante muchos años. Hax esbozó una sonrisa irónica. Morris quedó estupefacto. Pero entonces pensó, espera, 8, tengo un helicóptero. Mientras pueda escapar, ¿acaso no es suficiente? La expresión de Zhang Sujin cambió drásticamente. Hax, avisa rápidamente a los Argo, diles que se vayan de aquí inmediatamente. No. Morris protestó sin pensarlo. Si huyen, ¿no estaremos en peligro? El barco de pasajeros puede partir, pero la estación de investigación no. Pero rápidamente, Morris se dio cuenta de lo que había dicho. Ante las miradas suspicaces de la multitud, rió con incomodidad. Todavía no hemos confirmado la existencia de Octalus, ¿verdad? Si esto resulta ser una falsa alarma, ofenderemos a otro multimillonario, o, no, a un barco lleno de multimillonarios. Ese es el barco de pasajeros de lujo más grande del mundo, el Argo. Ya vienen. Lurolin dijo bruscamente. Zhang Sujin se quedó atónita por un momento, luego volvió a mirar la pantalla grande. Hax también comenzó a operar frenéticamente. Jonas y su equipo están de vuelta. Espera, hay dos criaturas desconocidas justo debajo de ellos, ¿no? ¿Hay otro tipo grande? Están a 4000 metros de nosotros. 3500 metros. 3000 metros. 2500 metros. Mientras Hax leía las mediciones, una capa de sudor comenzó a brotar en la frente de todos los presentes en la sala de control. Como expertos de reconocido prestigio, el Dr. Zhang y Zhang Sujin, en ese momento, incluso comenzaron a dudar de si todo lo que habían aprendido en sus vidas era real. Eran, sin duda, expertos de renombre internacional, así que ¿por qué aparecían de repente tantas criaturas extrañas de las profundidades marinas? Esto no es científico. Podría ser que su percepción siempre hubiera estado oculta y distorsionada por algún tipo de poder. Capítulo 71. ¿Es Phoenix King una ladrona de joyas? Hinchkriki Phoenix perfecto. Las bendiciones nunca vienen de dos en dos, pero las desgracias nunca vienen solas. Justo cuando Megalodon y Octalus perseguían a Jonas y a los demás hacia arriba, Cthulhu, que sobrevolaba las cercanías, y el Kaiju Chaos, también detectaron la anomalía y se aproximaban rápidamente a la zona. En la pantalla, además de la estación central de investigación y el Argo, que seguía inmóvil cerca, un total de 5 criaturas gigantescas no identificadas aparecieron en el detector de sonar. Era como si los monstruos vinieran aquí para un gran festín. Morris se secó el sudor de la frente, pensando en el helicóptero en el helipuerto de arriba, y dudó si debía escabullirse discretamente primero. Justo cuando llegaron a estar a 500 metros de la estación de investigación, las bestias gigantescas que se encontraban justo debajo también notaron al coloso inmóvil en la superficie, el Argo. Lo más importante es que aquel extraño monstruo de acero estaba impregnado de muchos y deliciosos aromas biológicos. Cthulhu cambió de dirección y cargó hacia el Argo. Con un fuerte estruendo. El Argo se balanceó de un lado a otro pero no sufrió daños importantes. El Cthulhu actual pesa solo unas 1000 toneladas. Sin embargo, el crucero Argo tiene unos 260 metros de eslora y un tonelaje bruto de decenas de miles de toneladas. Era imposible que Cthulhu la hundiera embistiéndola.
Tras el fracaso del ataque de Cthulhu, este nadó inmediatamente en otra dirección. 75 Capítulo 75. Muy cerca le seguía el Kaiju, Chaos. Chaos era un Kaiju de segundo nivel, de casi 90 metros de largo y con un peso superior a las 2000 toneladas. Pero, del mismo modo, comparado con el crucero de lujo, era insignificante. Sin embargo, para ser un Kaiju, era mucho más ágil que Cthulhu, pudiendo subir fácilmente al crucero Argo. Sin embargo, extrañamente, Chaos no atacó el crucero, sino que persiguió de nuevo a Cthulhu. Lugolin se sorprendió un poco al ver esta escena. La verdadera misión del Kaiju era invadir la Tierra, entonces ¿por qué cambió de rumbo para perseguir a Cthulhu? Esto era poner el carro delante del caballo. Podría ser que, los precursores quieran obtener los genes de los monstruos de la Tierra para desarrollar Kaiju aún más poderosos. Lugolin hizo una suposición audaz. Los precursores podían monitorear la situación en la Tierra a través de ciertos medios. Los Kaiju eran sus ojos activos. Esta es también la razón por la que, cuando los marcianos invadieron la Tierra, los precursores enviaron inmediatamente a Cabeza de Hacha para unirse a la batalla. Probablemente tenía como objetivo proteger la Tierra y, al mismo tiempo, poner a prueba las capacidades de los marcianos. Sin embargo, ¿quién sabía que Ludolin Godzilla aparecería de repente? Reprimió a Cabeza de Hacha y al Mecha Trípode con una fuerza invencible. Si Ludolin fuera un precursor, sin duda codiciaría el inmenso poder de Godzilla. Según las crónicas del Océano Pacífico, el caos debería haber atacado Filipinas, pero ahora se había desviado hacia América del Norte, encontrándose con Cthulhu por razones desconocidas. Confundiendo a Cthulhu con un titán de la misma especie que Godzilla. Al observar la persecución entre Caos y Cthulhu, se convenció aún más de esta especulación. Justo entonces, Octalus, que había estado situado en la parte más baja, abandonó al megalodón y se aferró a la parte inferior del crucero Argo. Su cuerpo masivo, flexible como una serpiente, perforaba el casco. Justo cuando se disponía a abrirse paso a la fuerza por el estrecho pasillo del crucero, una fuerza invisible se abalanzó sobre Octalus, arrancándole uno de sus tentáculos. Ludolin se levantó sorprendido. Había otro experto. Ludolin comprobó inmediatamente la situación en el Argo mediante una vista estereoscópica 3D. Descubrió que todo el personal y los pasajeros se habían reunido en el espacioso comedor. También había algunos mercenarios armados con armas térmicas que mantenían el orden. Además, Ludolin vio a una mujer que no debería haber estado allí. Phoenix Jane Grey. Objetivo anormal Phoenix Jane Grey detectada, 100 puntos de anomalía obtenidos, 1200/3900. Phoenix Jane se encontraba en el centro del comedor, con una expresión solemne en su encantador rostro. Ludolin sabía de la existencia de los mutantes, pero no esperaba que Phoenix, que debería haber estado en la escuela de mutantes, apareciera en el Argo. Un momento, en The Rising hay una ladrona de joyas llamada Trillian, y la interpreta la misma actriz que interpreta a Phoenix. Pero aquí está la mismísima Trillian Phoenix. Ludolin no había previsto que los acontecimientos se desarrollaran de esta manera. Phoenix fue considerada en su momento la mutante más fuerte. Poseía un potencial mutante de nivel Omega, y en su interior residía la encarnación de la vida y el poder psíquico, la fuerza Fénix, que simbolizaba la vida y la emoción. Se trataba de una fuerza poderosa capaz de destruir el universo, e incluso Ludolin tuvo que tratarla con cautela. ¿Por qué aparecería Phoenix en el Argo? No puede ser para robar joyas, ¿verdad? Ludolin reflexionó un momento pero no pudo encontrar una solución, así que decidió ir a comprobar la situación. Zhang Sujin preguntó rápidamente. ¿A dónde vas? Voy a echar un vistazo al Argo. ¿Quieres venir? Ludolin volvió a mirar a la hermosa mujer. La expresión de Zhang Sujin se tensó ligeramente, pero entonces recordó algo y dijo. Sí. La expresión del Dr. Zhang cambió. Sujin, tú. Papá, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿HMM? Preguntó el Dr. Zhang, perplejo. El Argo era actualmente un lugar de encuentro para todos los sabios y poderosos. ¿Por qué abandonar la seguridad de la estación de investigación y correr hacia el Argo solo para encontrar un final seguro? Zhang Sujin miró fijamente a Ludolin. Si algo le sucede al Argo, seremos los siguientes. Ya que no podemos escapar, ¿por qué no vamos al Argo y nos enfrentamos juntos a los monstruos?
Además, el señor Ludo no debería tener miedo a los monstruos. Creo que estar al lado de Ludolin podría ser el lugar más seguro del mundo. ¡Qué mujer tan inteligente! Exclamó Ludolin con admiración. El doctor Zan se dio cuenta de la verdad. Así es. De principio a fin, Ludolin fue un hombre enigmático que parecía saberlo todo. Aunque sabía que los monstruos se estaban reuniendo, no mostró miedo, actuando como si todo estuviera bajo control. En esta situación, ¿acaso solo seguir a Ludolin garantizaría la seguridad? Ludolin agitó la mano y apareció un círculo de teletransportación arcano bajo sus pies. ¿Alguien quiere ir? Date prisa y venid, no os esperaremos. Zhang Sujin se quedó mirando fijamente sin expresión durante un momento, luego fue la primera en entrar en el círculo de teletransportación. El doctor Zhang dudó un instante, le dirigió a Morris una mirada de disculpa y también entró en el círculo de teletransportación. En cuanto a los demás, siguieron mostrándose escépticos. Especialmente Morris. Él también quería entrar en el círculo de teletransportación, pero pensando en el helicóptero, sintió que este lugar era el más seguro. Si la situación se complicaba, podía marcharse en cualquier momento. Con este retraso, el círculo arcano de teletransportación se activó, y Ludolin y el padre y la hija Zan desaparecieron de la estación de investigación. Dejando atrás a un grupo de empleados de la estación de investigación conmocionados e inseguros. Seguían reunidos alrededor de los ordenadores, observando la señal de la criatura gigante que se había presionado contra el crucero y luego había desaparecido. Aunque no podían ver con claridad lo que estaba sucediendo, la situación del crucero era sin duda crítica. La estación de investigación estaba a salvo temporalmente, al menos por ahora. No se preocupen, todos. Gasté 1.300 millones de dólares estadounidenses en la construcción de esta estación de investigación, y fue diseñada para resistir tifones. Unas pocas criaturas de las profundidades marinas no pueden hacernos daño. Confía en mí, este lugar es absolutamente seguro. Irse con ellos es lo que realmente podría conllevar peligro. Morris intentó tranquilizar a todos. Esto ayudó a que el personal se relajara un poco. Justo en ese momento, un fuerte estruendo provino del nivel inferior. La expresión de todos cambió drásticamente. Los monstruos habían llegado. Hax accionó rápidamente el sonar para comprobar la situación. Justo debajo de ellos, otras 3 criaturas gigantes con señales no identificadas se movían rápidamente hacia la superficie del mar. Y lo que más les asustó fue que, estos 3 monstruos parecían incluso más grandes que el más grande presente en ese momento, Caos. Parece que detectaron el sonar de la estación de investigación e inmediatamente cambiaron de dirección, nadando hacia la estación. ¡Oh, mierda! Nos han encontrado. El sonar delató nuestra posición. Apáguenlo inmediatamente. No. Si apagamos el sonar, estaremos ciegos y no veremos nada, y entonces sí que estaremos condenados. No esperes. Corre. ¿Dónde está Lumolin? Maldita sea. Tal vez debería haber ido a largo con ellos. Ludolin desconocía la situación en la estación de investigación. Tras llegar a largo, buscó inmediatamente a Jean Grey. Jean Grey sintió que alguien se acercaba e inmediatamente miró hacia allí, alerta. Foix, ¿qué haces aquí? Ludolin se acercó con Zhang Sujin y el Dr. Zhang, yendo directamente al grano. ¿Me conoces? Jean Grey se sorprendió mucho. Miró a Ludolin de arriba a abajo, confirmando que no recordaba nada de ella, y se sintió confundida. ¿Te conozco? Mi nombre es Ludolin. Usted no me conoce, pero yo sí a usted. Ludolin sonrió amablemente. Pensé que siempre estarías al lado de Charles. No esperaba que ni siquiera tú estuvieras en una misión en solitario. ¿Charles te dejó salir solo? Jean Grey estaba cada vez más confundida. Estaba segura de no conocer a Ludolin, sin embargo, Ludolin parecía saberlo todo sobre su situación. ¿Podría ser amigo del profesor Charles? Zhang Sujin notó la extraña relación entre ambos y, preocupada de que la situación se estancara, extendió la mano y sonrió. Señora Foix, soy la bióloga marina Zhang Sujin. Es un placer conocerla. Jean Grey dudó un instante y estrechó la mano de Zhang Sujin. Hola, soy Jean Grey de los X-Men. ¿Policía décimo? Zhang Sujin murmuró el nombre. Un nombre extraño. ¿Sería alguna organización policial?
Jean se dio cuenta al instante de que Zhang Sujin no era una de ellas. Pero el otro hombre, miró a Ludolin con expresión dubitativa. No estaba segura de quién era Ludolin, pero a juzgar por la situación, no debía de ser un enemigo. Dado que conocía al profesor, debe ser de confianza, ¿no? El doctor Zhang estaba a punto de presentarse, pero justo en ese momento, algo pareció penetrar el casco debajo del barco. Oh no, aún así entró. 76 Capítulo 76. La expresión de Jean Grey cambió drásticamente y habló con fluidez. Ludolin, Zhang Sujin, aunque desconozco su relación con el profesor, necesito su ayuda ahora mismo. Un monstruo maligno con forma de pulpo ya ha perforado el interior del crucero. Si no encontramos la manera de matarlo, miles de personas aquí estarán en peligro. Al oír esto, Zhang Sujin y el Dr. Zhang miraron inconscientemente a Ludolin con nerviosismo. ¿Qué debemos hacer ahora? Ludolin les hizo una señal con la mirada para que se relajaran. No se preocupen demasiado. Es solo un pulpo común y corriente, no es Calamardo ni Cthulhu. Aunque Octalus tiene una gran reputación en las películas de terror biológico, en esencia, es algo que se puede destruir con unos cuantos torpedos. Ni siquiera una gran potencia de fuego podría cortar sus tentáculos. Mientras permanezca en el nivel biológico, no hay nada que temer. Pero si se tratara de Calamardo o Cthulhu, Ludolin sin duda se marcharía inmediatamente sin pensarlo dos veces. Ludolin agitó su mano derecha y apareció un talismán de tigre. Siempre había tenido una idea. El talismán del tigre equilibra el yin y el yang, ¿podría entonces equilibrar a Yin y al fénix? Debido a que la fuerza fénix había estado reprimida en una jaula mental durante mucho tiempo, una conciencia del lado oscuro del fénix había nacido dentro de Yin. Si el talismán del tigre pudiera equilibrar y fusionar la conciencia de Yin con la conciencia del fénix, ¿no sería capaz ella de utilizar a la perfección la fuerza fénix? Conviértete en el anfitrión perfecto de Fénix. Sin embargo, Ludolin lo pensó mejor y guardó el talismán del tigre. Aunque la idea era maravillosa, Ludolin aún tenía reservas. ¿Y si el talismán del tigre no fuera lo suficientemente poderoso como para equilibrar la fuerza Fénix y a Yin, y en cambio provocara que se liberara por completo de la jaula? Eso sí que sería un verdadero problema. Era mejor proceder despacio. Por ejemplo, primero, conquista el cuerpo y la mente de Yin. Tras obtener el panel Fénix, luego, intenta usar el talismán del tigre. De tener éxito, obtendría un poderoso luchador y un Jinchuriki Fénix perfecto. Dulce. Capítulo 72. Una palma que parte el mar, una huella en el lecho marino. Retumbar. La puerta de hierro situada a la derecha del comedor, que daba directamente a la planta baja, fue abierta de golpe por una explosión. Varios tentáculos húmedos y suaves, enredados como un ovillo de lana, enrollados y entrelazados como una esfera. En medio de los gritos de la multitud. Los tentáculos se separaron repentinamente, y una pequeña boca en la parte delantera de uno de ellos se abrió como una ventosa, cubriendo la cabeza de la persona y sorbiéndola hacia el interior del tentáculo. Al ver esto, Jin extendió bruscamente las manos. Su telequinesis, como montañas que se derrumban y mares que se desbordan, aplastó un tentáculo contra la pared, reduciéndolo a un lodo blando. Un sonido agudo provino de debajo del suelo. Los tentáculos, que habían estado cazando presas sin cesar, parecieron recibir una instrucción y cambiaron de dirección al unísono, intentando estrangular y devorar al enemigo que les había hecho daño. El rostro de Jin palideció ligeramente. En primer lugar, su telequinesis no podía utilizarse plenamente debido a la jaula mental. En segundo lugar, los tentáculos eran verdaderamente repugnantes. Pero como miembro de los X-Men, tenía que dar un paso al frente en este momento crítico. Al fin y al cabo, los pasajeros de este barco eran ricos o poderosos. Si lograra causarles una buena impresión, tal vez la situación de los mutantes mejoraría significativamente. Jin usó apresuradamente su telequinesis para bloquear los tentáculos que la rodeaban y que se estaban cerrando. Pero entonces el suelo tembló y un objeto desconocido irrumpió violentamente a través de la cubierta. Eran los otros dos tentáculos de Octalus. Octalus era demasiado grande y, sumado a algunas características de los pulpos, sus tentáculos podían navegar con flexibilidad por pasadizos estrechos y llegar a casi todas las habitaciones del barco que tenían conexión con el exterior. Podría aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento.
tales como inodoros, extractores de aire, rejillas de ventilación e incluso desagües del suelo. Evidentemente, Jin desconocía las características de aquella criatura y, al enfrentarse a los dos tentáculos que se acercaban rápidamente, no tuvo tiempo de reaccionar. Al ver esto, Luo Lin no pudo evitar negar con la cabeza. La telequinesis de Jin claramente tenía potencial de nivel Omega de nivel 5, pero actualmente, la fuerza que podía ejercer era inferior al 1%. La fuerza Fénix eligió a Jin no porque tuviera suerte, sino porque su potencial era el mayor. Pero Charles no se atrevió a dejar que Jin desarrollara continuamente sus habilidades, lo que provocó que Jin, que tenía poco más de 20 años, tuviera bastante dificultad para lidiar incluso con un solo Octalus. Olvídalo. Charles no le enseñará, así que déjame hacerlo a mí. Luo Lin dio un paso al frente, y una deslumbrante luz blanca parpadeó en su dedo índice. Cuando el tentáculo se acercó, lo tocó ligeramente. La luz blanca y el tentáculo se conectaron y comenzaron a temblar violentamente. Bajo la mirada atónita de Jin, el tentáculo se segmentó y se hizo añicos, pulverizado a nivel molecular por el poder de la vibración, disipándose en cenizas en un instante. Ni siquiera Octalus, el dueño de los tentáculos, se dio cuenta de por qué le faltaba uno. Deja de esconderte, te he encontrado. Luo Lin bajó la mirada. En la visualización 3D, la cabeza de Octalus, que era más grande que la habitación, estaba comprimida dentro de una tubería de alcantarillado de apenas unas decenas de centímetros de diámetro. Era como un líquido que fluye, capaz de comprimir su cuerpo para llenar todo el conducto. Luo Lin dio un pisotón y, debido a la vibración, la cubierta del crucero se abrió automáticamente en una zanja, dejando al descubierto a Octalus, que se encontraba en la tubería de desagüe. Sus enormes ojos parpadearon sin comprender, claramente sin darse cuenta de cómo había quedado expuesto. Octalus estaba a punto de controlar sus tentáculos para continuar el ataque. Luo Lin no le dio oportunidad de actuar. Su mano derecha relampagueó con un fulgor descontrolado. Con un movimiento despreocupado, el rayo impactó con fuerza a Octalus, y la violenta corriente recorrió al instante su cerebro a través de sus conductos y canales. En apenas unos segundos, el cuerpo entero de Octalus quedó chamuscado por el rayo, más muerto que muerto. Objeto anómalo Octalus, congelación profunda, eliminado, obtenido 600 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 1800/3900. Luo Lin echó un vistazo a la plantilla de Octalus, la miró brevemente y luego la guardó, ignorándola. Tal vez podría intentarlo cuando necesitara dar asco a alguien. Bueno, aquello era tan asqueroso que Luo Lin ni siquiera quiso probarlo. Jin frunció el ceño mientras miraba el Octalus carbonizado, luego se volvió hacia Luo Lin. ¿Tú también eres un mutante? ¿Qué tipo de habilidad es esa? El poder que demostró Luo Lin sorprendió enormemente a Jin. Incluso Scott, que tenía la mayor capacidad ofensiva, podría no ser capaz de abrir el crucero tan fácilmente, ¿verdad? No, no tengo el gen X mutante. Luo Lin negó con la cabeza y luego volvió a dar un pisotón bajo la mirada atónita de los demás. La cubierta del crucero, que había sido desgarrada por la fruta Tremor, fue en realidad cosida y restaurada por alguna fuerza invisible. Ese era el poder del talismán del caballo. No solo podía eliminar todas las fuerzas externas anormales dentro del cuerpo humano, sino también devolver a los objetos su estado original. O mejor dicho, la restauración al estado original era la verdadera capacidad del talismán del caballo. Oh, Dios mío, eso es completamente acientífico. Zhang Sujin se agachó y extendió un dedo para tocar ligeramente la superficie. No había rastro de daños. La cubierta estaba perfectamente ensamblada, como si nunca se hubiera roto. ¿Lograste restaurar incluso las moléculas y los átomos? El Dr. Zhang también se agachó, frotando el suelo como si presenciara un milagro. De no haberlo visto con sus propios ojos, jamás habría creído que aquel punto había sido violentamente desgarrado. Es solo un poco de magia. No le des demasiada importancia. Lo que viene a continuación es el verdadero plato fuerte. Luo Lin hizo un gesto como si empujara una puerta y se lanzó hacia adelante. La gruesa pared de hierro del crucero se abrió al instante por la vibración, formando una puerta cuadrada. A pocos kilómetros de distancia se encontraba la estación de investigación, brillantemente iluminada. Zhang Sujin se puso de pie y miró hacia afuera. Vio dos monstruos gigantescos saltar del mar.
En medio del rugido del océano, se aferraron a la estación de investigación, sembrando el caos. La plataforma de la estación de investigación no era grande, y frente a las bestias gigantes de decenas de metros de altura, parecía un niño tembloroso. ¿Esos son un Mosasaurus y un arma de invasión alienígena? Zhang Sujin miró la estación de investigación, con el rostro lleno de un temor persistente. Si no se hubieran marchado con Ludolin, probablemente serían ellos los que estarían siendo atacados por las bestias gigantes ahora mismo, ¿no? No son mosasaurios, son nuevos invasores. Objetos anómalos descubiertos. Kaiju Slattern, abominación, obtuvo 200 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 1900/3900. La expresión de Ludolin también reflejaba bastante sorpresa. Porque estos dos nuevos Kaiju eran los Kaiju de categoría 4 que custodiaban el agujero de gusano al final de Pacific Rim. Slattern y Abomination. En la visión del mundo de Pacific Rim, los Kaiju se dividen en 6 niveles en función de factores integrales como el tamaño, el peso y el poder de ataque. Quien actualmente persigue al Mosasaurus es el Kaiju de categoría 2, Chaos. En Pacific Rim 1, el Kaiju de mayor nivel que apareció fue de categoría 5. ¿Cuál era el guardián del agujero de gusano en la batalla final, Schooner? Además de Schooner, en realidad había otros dos Kaiju de categoría 4, que eran los dos que actualmente estaban frente a ellos. Slattern, un Kaiju de categoría 4, mide 109 metros de altura y pesa 3.500 toneladas. Su forma se asemeja a la de un cocodrilo caminando, esencialmente una versión agrandada del carnicero de las arenas, Renekton. Tiene escamas extremadamente duras, lo que le confiere una defensa asombrosa. En una ocasión, dañó gravemente al Jaeger del protagonista, Gypsy Danger, durante la batalla final. El Kaiju la abominación mide 134 metros de altura y pesa 3.200 toneladas. Está cubierto de una armadura dura, metálica y brillante, y tiene un par de protuberancias en forma de cuerno en la cabeza, que recuerdan a un toro enfurecido. Este es un luchador de tipo fuerza, pero debido a su estructura corporal, experimenta una gran resistencia en el agua y se mueve con relativa lentitud. Durante una batalla, obligó al Jaeger Striker Eureka a autodestruirse junto con él. ¿Han aparecido Slattern y Abomination? ¿No significa eso que Schooner también está cerca? Ludolin echó un vistazo a la visualización 3D. Un enorme punto rojo irrumpió con fuerza en el borde de su visión. Parecía estar observando en el agua, o quizás custodiando algo. Objeto anómalo Kaiju descubierto. Schooner ha obtenido 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2000/3900. Efectivamente. Ludolin no se sorprendió, porque en Pacific Rim, la fosa de las Marianas era exactamente donde se encontraba el agujero de gusano creado por los precursores alienígenas. Este lugar también se conoce como la fosa de las Marianas. Además, el agujero de gusano creado por los precursores poseía capacidades de identificación. Al igual que al escanear un código de barras en un supermercado, uno debe poseer el ADN de los precursores para atravesar con éxito el agujero de gusano. 77 Capítulo 77. Otros objetos no autorizados serán repelidos por el agujero de gusano. Ludolin miró a Zhang Sujin y al Dr. Zhang. Tengo que decir que ustedes dos tienen mucha suerte. Lograron construir con éxito una estación de investigación justo delante de las narices de los precursores y 3 Kaiju sin ser destruidos. Zhang Sujin hizo una pausa y, al darse cuenta de algo, preguntó con vacilación. ¿Estás diciendo que, la fosa de las Marianas es el pasaje que usan los extranjeros para llegar a la Tierra? Inteligente. Ludolin asintió. La civilización precursora destaca en la creación de agujeros de gusano adaptados a las condiciones de diferentes planetas. Utilizan la energía generada por el movimiento de las placas del Océano Índico y del Océano Pacífico para garantizar que el agujero de gusano permanezca abierto y estable a largo plazo. La fosa de las Marianas está suficientemente oculta, lo que la convierte en un lugar natural para el agujero de gusano. Es probable que la civilización precursora les permitiera operar directamente sobre la fosa de las Marianas porque les preocupaba alertar a otros. El rostro de Zhang Sujin palideció. El recuerdo de haber bailado en el umbral del dios de la muerte la aterrorizaba. Jin, que había estado escuchando en silencio, dirigió una mirada extraña a Ludolin al oír esto. ¿No vas a intervenir? ¿Por qué debería intervenir? Ya les advertí, pero está claro que no lo apreciaron.
Si no hubieran seguido activando el sistema de sonar y hubieran evacuado inmediatamente, los Kaiju no los habrían atacado. Mientras Ludolin hablaba, de repente miró debajo del casco del barco. Cuidado, el grande está aquí. Schooner, un Kaiju de categoría V, medía la friolera de 182 metros de altura. Con un peso de hasta 7000 toneladas, poseía una toxicidad extremadamente potente. Tenía una cabeza parecida a la de un tiburón de doble aleta y varias colas gruesas y flexibles capaces de aplastar fácilmente mechas gigantes. Si no hubiera sido por la intervención divina al final, ¿cómo habría podido ser derrotada por el mecha de tercera generación, Gypsy Danger? En circunstancias normales, un kaiju poderoso como Schooner sería suficiente para matar instantáneamente a un mecha de tercera generación. Los mechs gigantes de los humanos de la Tierra eran completamente impotentes ante ella. A juzgar por el peso del Schooner, aunque seguía siendo más ligero que el crucero Argo. Ella ya tenía la capacidad de volcar el crucero. Incluso podría desarmar el crucero pieza por pieza. La expresión de Jin se endureció al oír esto, y su telequinesis penetró silenciosamente el agua, preparándose para enfrentarse a la bestia gigante. Justo entonces, un estruendo de trueno resonó en el cielo. Amigo, estoy aquí para ayudarte. Thor se elevó por los aires, empuñando su martillo. El violento relámpago formó un campo magnético irregular, permitiéndole flotar momentáneamente en el aire. Thor alzó la mano y lanzó un rayo azul pálido que impactó contra Slattern en la estación de investigación y lo arrojó al agua de un solo golpe. Abominación, que ya había destruido la mayor parte de la estación de investigación, rugió furiosamente a Thor en el cielo. Pero no poseía ningún método de combate de largo alcance y no podía dañar al objetivo en el aire. Sin otra opción, lanzó un último rugido de furia, se giró y se zambulló en el agua, esquivando posibles rayos. Al ver que el objetivo desaparecía momentáneamente, Thor aterrizó directamente en el crucero y saludó a Ludolin. Heimdall me comentó que habías tenido algunos problemas aquí, así que vine expresamente desde Nueva York para ayudarte. Ludolin echó un primer vistazo a la herida Slattern y solo suspiró aliviado cuando vio que había recuperado la consciencia. Thor, la próxima vez, es mejor que te presentes antes de atacar. Son mi presa. Ludolin no esperaba que Thor llegara tan rápido. Lo único que pudo decir fue que la habilidad de Heimdall era, en efecto, demasiado poderosa. Solía envidiar el ojo que todo lo ve de Heimdall. Thor soltó una risa incómoda. Principalmente, pensé que tal vez no serías bueno en el combate subacuático. Ludolin arqueó una ceja. Tú eres. No recuerdo que los Aesir dominaran el océano, ¿verdad? Thor blandió su martillo. Aunque no sea muy hábil, tengo a Mjolnir. Ludolin negó con la cabeza, sin poder articular palabra. La reputación del dios del trueno era bien merecida, olvídalo, déjame a mí encargarme de esto. Ludolin había planeado originalmente esperar hasta que Schooner se acercara al crucero Argo antes de acabar con todos ellos. En comparación, ciertamente no era muy hábil en el combate en aguas profundas. Principalmente, el ambiente de las profundidades marinas le resultaba muy incómodo. Pero eso era relativo. En comparación con Thor, Ludolin sentía que aún era muy hábil en la guerra naval. Escaneó a Schooner, que acechaba y daba vueltas a 3000 metros de profundidad, así como a Slattern y Abomination, a 1000 metros de profundidad. Ludolin saltó ligeramente sobre la superficie del mar. Sus pies estaban recubiertos de una capa de energía que le permitía pisar el agua con facilidad. Fue el conocido movimiento inicial con el puño derecho. Una luz blanca envolvió su puño. Fruta tremor tremor. Partición del mar. Auge. El físico y la energía actuales de Ludolin superaban con creces los del mismísimo Barba Blanca en One Piece. Reforzada por semejante poder, la fruta tremor tremor estalló con una fuerza aún mayor. La turbulenta superficie marina fue desgarrada en innumerables fragmentos por la fuerza del temblor, formando una columna de pulverización por vacío de varios cientos de metros de largo y ancho. Una fuerza aplastante y aterradora rasgó el agua del mar, alcanzando una profundidad de 1000 metros en apenas unas pocas respiraciones. Slattern y Abomination, que navegaban por allí, no tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser destrozadas por el poder del temblor. Schooner, situado a 3000 metros de profundidad, pareció percibir la anomalía en la superficie y huyó rápidamente a lo lejos. ¿Me ofendes si crees que puedes huir?
Al ver esto, Lurolin inmediatamente detuvo el poder de la fruta del temblor, acumuló energía de nuevo, transformó su mano derecha en una hoja y cortó hacia abajo. Auge. El poder del fruto del temblor partió el agua de mar, formando un barranco de varios miles de metros de profundidad. El agua de mar fluía continuamente desde ambos lados, solo para ser instantáneamente destrozada por el poder del temblor. El barranco se extendía continuamente hacia adelante, alcanzando miles de metros en la distancia. La enorme figura de Schooner era apenas visible, e inmediatamente agitó la cola y giró para nadar en la dirección opuesta. Pero su cola rozó inadvertidamente la esquina del barranco y se hizo añicos al instante, desapareciendo por completo. Schooner se convirtió en un kaiju sin cola. Pero no lo dudó en absoluto, giró la cabeza y se lanzó directamente hacia Ludolin de nuevo. Ludolin no dijo nada. Esta vez, giró su mano derecha, con la palma hacia abajo, y arañó. Palma divina Rulai. Aprovechando aún la fuerza del temblor, la superficie del mar formó una gigantesca zona de vacío con la forma de una palma. Este único golpe penetró miles de metros en el océano, perforando y aniquilando fácilmente a Schooner. Además, la fuerza residual del temblor permaneció intacta, dejando una gigantesca huella de mano proporcionalmente magnificada a varios cientos de metros de profundidad en el lecho marino. Silbido. Thor, que había llegado a lo alto del cielo sin ser visto, no pudo evitar jadear al ver esta escena. ¿Cómo es posible que este tipo se sienta aún más fuerte ahora? Si esa palma me golpeara, definitivamente moriría, ¿verdad? Capítulo 73. País de hielo de Lee, cañón Geocore aliento atómico. Eliminó a los objetos anómalos Schooner, Slattern y Abomination, obteniendo 2200, 900, 800 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 4.9. Puntos de anomalía actuales. 600/4000. Ludolin frunció ligeramente el ceño. ¿Un kaiju de categoría V solo vale 900? ¿Eso no es ni siquiera tanto como un mordo? Pero claro, los kaiju dan menos puntos de anomalía individualmente, aunque hay muchos. ¿Debería dejar el agujero de gusano abierto temporalmente? Ludolin escudriñó el fondo marino. No podía ver el agujero de gusano, pero anteriormente había considerado destruirlo. El agujero de gusano en sí es relativamente frágil. Si la energía externa supera la energía suministrada por los movimientos de las placas, el agujero de gusano puede destruirse. En otras palabras, si se desplegaran en el momento adecuado, las bombas nucleares de alto rendimiento que posee actualmente la humanidad serían suficientes para destruir el agujero de gusano. El problema, sin embargo, es que destruir el agujero de gusano de esta manera solo trata los síntomas, no la causa raíz. Un agujero de gusano tiene dos extremos. Destruir un extremo significa que el otro seguirá existiendo. La civilización precursora no necesitaría mucho esfuerzo para reparar fácilmente el agujero de gusano y continuar desplegando kaiju. En la obra original, la humanidad utilizó los restos de Schooner para desplegar una bomba nuclear hacia la civilización precursora, detonándola al otro lado del agujero de gusano. Eso solo logró cerrar el agujero de gusano durante 10 años. Ludolin estimó que si tan solo cerrara el agujero de gusano de este lado, obtener una ventana de paz de 3 años se consideraría excepcional. El mejor método, por supuesto, sería atravesar el agujero de gusano, invadir la civilización precursora y aniquilarla. Pero la civilización precursora no es un planeta típico. Han estado invadiendo constantemente otros planetas para reproducirse y sobrevivir durante cientos de millones de años. Tras cientos de millones de años, nadie sabe cuán avanzada es realmente su tecnología espacial. Un caballero no se queda debajo de un muro que se derrumba. Dado que podía luchar en su propio terreno, Ludo ciertamente no se precipitaría imprudentemente a la guarida de otro para luchar a muerte. Cuando Ludolin regresó al crucero, fue recibido por los ojos muy abiertos de Zhang Sujin y Jin. En opinión de Jin, la actuación de Ludolin hoy fue suficiente para rivalizar con las de los dos grandes mutantes poderosos, Magneto y el Profesor Décimo. Aún ahora, la huella de la mano en el vacío y el barranco creados por Ludolin seguían desgarrando continuamente el agua de mar circundante, creando un espectáculo. Thor, a regañadientes, apartó la mirada y chasqueó la lengua. Oye, ¿no eres Thor? ¿Qué clase de poder es este? ¿Palma de gravedad? ¿Palma de vacío? ¿O poder espacial? Thor estaba lleno de envidia.
Ambos eran Thors, así que ¿por qué Ludolin era el único que presumía? No es nada grave, solo la fuerza de una onda expansiva. ¿Fuerza de onda expansiva? Thor estaba confundido. ¿Es una vibración a nivel molecular o a nivel atómico? Depende de la situación. Ahora mismo, es una onda de choque a nivel molecular. Ludolin agitó la mano y la superficie del mar, que temblaba continuamente, volvió gradualmente a la calma. El límite superior de poder que la fruta Tremor podía desatar dependía de la producción de Ludolin. Si quisiera, podría destruir objetivos a nivel atómico. Pero, en general, no lo necesitaba. Thor, de forma subconsciente, apretó con más fuerza el mango de su martillo. Entonces, ¿puedes romper el metal Uru? Teóricamente hablando, tener un poder destructivo a nivel atómico sería suficiente para destruir el indestructible metal Uru. 78 Capítulo 78. La espada matadioses de Gamora es precisamente un arma de ese tipo. ¿Qué tal si lo intentamos? Ludolin le hizo una seña a Thor para que trajera el martillo. Thor abrazó rápidamente su martillo y negó con la cabeza. No uses mi martillo, miau miau. No tienes curiosidad. Solo estoy haciendo un experimento. En el peor de los casos, lo restauraré para ti. Al ver la reacción de Thor, Ludolin dijo divertidamente. No tengo curiosidad, no tengo ninguna curiosidad. Mi martillo miau miau no es un sujeto de prueba. Aunque Thor confiaba mucho en la dureza de su martillo. Pero Ludolin era un hombre despiadado capaz de destruir la armadura destructora de un solo golpe. No estaba seguro de si el poder de la oscilación podría destruir a Mjolnir, pero el puño de Ludolin definitivamente podía. Bien, no necesito tu martillo. Tengo de sobra. Ludolin apartó la mirada y dirigió su vista hacia Cthulhu y Caos, ubicados a 6 kilómetros de distancia. Estos dos gigantes, que en un principio estaban enfrascados en una persecución, inmediatamente sintieron el peligro después de que Ludolin hiciera un poderoso movimiento y abriera el océano. Al percatarse del peligro, nadaron inmediatamente en diferentes direcciones. Ludolin originalmente quería que Cthulhu se desarrollara en estado salvaje, pero al darse cuenta de que había sido el objetivo de los precursores, decidió enviar a Cthulhu a su hábitat natural. Desde luego, no quería que los precursores le arrebataran la cabeza al dragón. Thor comprendió la intención de Ludolin y rápidamente dio un paso al frente, diciendo: ¿Qué tal si me dejas el resto a mí? No va a suceder. Antes de que Thor pudiera decir nada más, Ludolin presionó su mano hacia abajo y una energía gélida se extendió continuamente desde el crucero, congelando los alrededores. Ludolin desató sin miramientos la energía del cofre de los antiguos inviernos, transformando todo un radio de 100 millas en una era glacial en tan solo un minuto. Cthulhu y los Kaiju del caos, que escapaban en las profundidades marinas, también quedaron congelados por el hielo. Si alguien se sumergiera bajo el agua ahora mismo, descubriría que esta energía gélida alcanza profundidades de 5000 metros. En cuanto al largo y el ancho, la principal zona congelada se extendía a lo largo de 100 millas, mientras que en regiones más distantes solo estaba congelada la superficie. Se convirtió en una auténtica isla de hielo suspendida sola en el extranjero. Con un hielo de ese grosor, era imposible que Chaos se liberara. Incluso si Godzilla apareciera, tendría que dormirse si no estuviera preparado. Tras haber terminado todo esto, Ludolin llegó tranquilamente por encima del caos. Con un gesto casual, apartó simultáneamente la gruesa capa de hielo y la escultura congelada del caos. La sangre dentro de Chaos contenía toxinas severas que no solo matarían la vida marina sino que también contaminarían la Tierra, resultando fatales para la vida en la Tierra. Ni siquiera el uso de bombas nucleares para matar a estos monstruos los aniquilaría. En cambio, las altas temperaturas y el impacto propagarían aún más las toxinas, convirtiendo fácilmente una ciudad en un páramo desolado. Por lo tanto, la mejor manera de matar a un kaiju era usar mechas gigantes para eliminarlo con la menor cantidad de daño posible. Luego, trata con cuidado la sangre del kaiju. Por supuesto, Ludolin eligió un método más seguro. Por muy potentes que fueran las toxinas en la sangre, siempre y cuando siguieran siendo moléculas y átomos. Ante mi poder de oscilación, todo debe quedar completamente destrozado. ¿Toxinas? No existen. Habiendo regresado directamente a la sustancia más básica del universo, ¿qué toxinas podrían quedar?
En cuanto a Cthulhu, Lugolin se contuvo un poco, limitándose a destruirle la cabeza, asegurándose así de que Cthulhu estuviera completamente muerto. Eliminó a los objetivos anómalos Kaiju Caos y Dragón Azul Frenético, obteniendo 1300, 700, 600 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 1900/4000. Uf, ya casi es hora de subir de nivel otra vez. Me pregunto qué funciones se desbloquearán cuando actualice a la versión 5.0. Según la experiencia previa, se produce una actualización importante cada 2 versiones. Lugolin esperaba con bastante ilusión las próximas recompensas. La mejora del dedo dorado implica un aumento de fuerza. A mayor resistencia, mayor seguridad. Lugolin, este es el poder del cofre de los antiguos inviernos. Tú también puedes controlar el cofre de los antiguos inviernos. Thor se sorprendió. Solo un gigante de hielo podía controlar a la perfección el cofre de los antiguos inviernos. Para cualquier otra persona, el resultado de usarlo de forma descuidada sería quedar completamente congelado. Por no mencionar que el nivel de control de Lugolin sobre el hielo fue extraordinariamente asombroso. Lugolin asintió. Esto es incluso más cómodo de usar de lo que imaginaba. A Thor se le crispó la boca. ¿Ese eres tú? Dudaba seriamente que incluso Lao Fei tuviera un control tan fino y poderoso como Lugolin. Zhang Sujin la abrazó con fuerza, con la boca ligeramente abierta, dejando escapar un aire frío, y tartamudeó. ¿Cómo deberíamos lidiar con el agujero de gusano ahora? Al oír esto, Thor también se puso serio por una vez. Sugiero encontrar una manera de destruir el agujero de gusano. Thor echó un vistazo al cielo oscuro, como si se encontrara con la mirada de Heimdall a través de incontables años luz. Heimdall dijo que, tras el agujero de gusano, vio a la civilización precursora. Ya consideran la Tierra como su próximo objetivo de invasión, y si no encontramos la manera de destruir el agujero de gusano, no se rendirán bajo ningún concepto. Pero no se preocupen, una vez que reparemos el puente Bifrost, aunque el agujero de gusano se abra de nuevo, no importará. El ejército de Asgard puede brindarnos apoyo en cualquier momento, y podemos aterrizar directamente en el planeta precursor y capturarlos a todos. Thor propuso su idea. La estrategia principal fue la dilación. Siempre y cuando esperaran el tiempo suficiente, una vez que Asgard estuviera libre, podrían simplemente usar el puente Bifrost para destruir el planeta precursor. Pero el problema actual es: ¿cómo podemos destruir el agujero de gusano espacial? Lindgren frunció ligeramente el ceño. Mantener un agujero de gusano debe requerir una cantidad de energía inmensa. ¿De verdad podemos destruirlo? Thor suspiró. Si estuviéramos en Asgard, tendríamos 100 maneras de solucionarlo, pero esto es la Tierra. Sugiero que las Naciones Unidas discutan conjuntamente cómo abordar este tema. No hay necesidad. Tras considerarlo, Lugolin decidió borrar temporalmente el agujero de gusano. Si bien mantener el agujero de gusano le permitiría acumular puntos, esto requiere un ciclo de tiempo. Según Pacific Rim, solo aparecieron 30 o 40 kaiju en total durante los 10 años comprendidos entre 2013 y 2025. Lugolin no tenía mucho tiempo para esperar allí lentamente. Además, quién sabe si la civilización precursora seguiría desplegando kaiju basura según su plan original después de experimentar este evento. La próxima vez que aparezcan, probablemente serán al menos kaiju de nivel 5, o incluso de nivel 6. O incluso los nunca antes vistos nivel 7 u 8, para evitar complicaciones, destruir el agujero de gusano al menos mitigaría algunas crisis. ¿Cómo vas a afrontarlo? Al oír esto, Thor pensó inconscientemente en la actuación anterior de Lugolin. ¿Usar el golpe oscilatorio para destruir el agujero de gusano? ¿O congelar toda la fosa de las Marianas? Zhang Sujin no pudo evitar decir: lo mejor es no congelarlo. Si realmente lo hacen, todo el mar de China Meridional y partes del Océano Pacífico se convertirán en un reino de hielo. Esto afectaría enormemente el paso de los barcos cercanos. Además, el impacto en el ecosistema terrestre podría ser devastador. Zhang Sujin sabía qué tipo de impacto tendría esta acción en la ecología local. Debido a las reacciones en cadena, podría provocar el colapso de la cadena alimentaria marina mundial, provocando la extinción de cientos de miles, o millones, de especies. Esto no es ninguna broma. Lugolin no tenía intención de hacer esto.
Aunque la congelación era un buen método, él no era alguien que actuara sin considerar las consecuencias. Lo mejor era minimizar el impacto. Tengo una mejor solución. No tienes de qué preocuparte. Llewellyn estaba de pie en la proa del crucero, mirando hacia el oscuro abismo del lecho marino. Él miraba al abismo, y el abismo parecía devolverle la mirada. Y en este momento, Llewellyn abrió la boca y un flujo de energía azul hielo se concentró en su garganta. Sí, él tenía una mejor manera. Aliento atómico del cañón geocéntrico. Capítulo 74. El temor a la civilización precursora, el sueño de Rose se hace realidad. Auge. Llewellyn exhaló. El pálido aliento atómico atravesó la noche, penetró 10.000 metros de profundidad marina, evaporó instantáneamente millones de toneladas de agua de mar, formando un túnel de luz cilíndrico de 10 metros de diámetro. En apenas unos segundos, penetró profundamente en la fosa de las Marianas, impactando directamente en el agujero de gusano abisal creado por la civilización precursora. El aliento atómico continuó brotando, superando instantáneamente la energía generada por la tectónica de placas y excediendo la capacidad máxima que el agujero de gusano podía soportar. Llewellyn sintió claramente cómo el aliento atómico tocaba una barrera durante los primeros segundos, pero rápidamente la atravesó violentamente, perforando la membrana protectora y entrando en el agujero de gusano con una intensidad salvaje. La civilización precursora no tuvo tiempo de reaccionar. El aliento atómico viajó decenas de miles de años luz a través del agujero de gusano. Fue un golpe directo al planeta precursor. El planeta precursor, a decenas de miles de años luz de distancia. Los precursores observaban frenéticamente el enorme espacio del agujero de gusano en el cielo. Bajo su mirada aterrorizada, el agujero de gusano se expandía y contraía continuamente, expulsando posteriormente incontables cantidades de plasma azul y destrozando el suelo de la sala de cría de biobestias. El aliento atómico continuó su furia, adentrándose cada vez más en la Tierra, aparentemente con la intención de atravesar todo el planeta precursor. Al ver esto, los científicos precursores cerraron rápidamente el agujero de gusano. Debido a la enorme energía contenida en el aliento atómico, el proceso de cierre del agujero de gusano no fue sencillo. La enorme energía mantuvo abierto el canal, obligando a la civilización precursora a interrumpir la salida por la fuerza. Solo entonces el agujero de gusano se cerró lentamente, dejando de emitir rayos de energía. Sin embargo, en tan solo unos minutos, el aliento atómico había penetrado más de 1000 kilómetros de la superficie del planeta. Formando un pozo sin fondo, de decenas de metros de diámetro, estrecho en la parte superior y ancho en el fondo. Llewellyn no sabía qué estaba pensando la civilización precursora. Cuando el aliento atómico encontró otra membrana protectora, Llewellyn se dio cuenta de que el agujero de gusano se había cerrado. Continuar excavando solo profundizaría la fosa de las Marianas, e incluso podría provocar una explosión en el interior de la Tierra. Mundo. Llewellyn detuvo rápidamente la salida de energía. Objetivo anómalo destruido. Agujero de gusano precursor. Se obtuvieron 1000 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2900/4000. Uf. 79 Capítulo 79. Bajo la mirada atónita de Jin y Zhang Sujin, Llewellyn exhaló levemente, liberando un círculo de humo blanco. Se acabó. No aparecerán nuevos kaiju en los próximos años. En cuanto al futuro, ya veremos cuando llegue el momento. Zhang Sujin parpadeó y luego miró el océano que había vuelto a llenar el profundo pozo después de que se detuviera el flujo de energía, sumiéndose en la contemplación. En cuanto a Jean Grey, ella estaba comparando en secreto el aliento atómico de Llewellyn con el cíclope de Scott. El de Llewellyn era tan grueso y largo, mientras que el de Scott era tan delgado, no estaban al mismo nivel en absoluto. Chasqueó los labios. No me digas que la energía que acabas de liberar se dispersó en las profundidades marinas a más de 10.000 metros de profundidad. Llewellyn asintió y luego negó con la cabeza. También aproveché la oportunidad para destruir el planeta precursor y darles una lección. No sé si lo recordarán. La boca de Thor se contrajo. Volvió a mirar a Mjolnir. Aunque podía invocar un rayo que atravesara 10.000 metros. No podía atravesar 10.000 metros de mar profundo. Aunque sus rayos también eran densos y de larga duración, no eran lo suficientemente sostenidos. Simplemente no podían alcanzar el punto más profundo del océano.
En comparación, Ludolin era demasiado persistente. Si hubiera seguido así, ¿no habría atravesado la Tierra? Thor sugirió contacto. Deberías tener cuidado con ese movimiento y no usarlo indiscriminadamente. Me preocupa que puedas destruir la Tierra. No te preocupes, la Tierra no es tan frágil como te imaginas. Ludolin hizo un gesto de desdén con la mano. Ya se había contenido. Como mucho, solo había penetrado 100 millas en la Tierra. Thor murmuró, pero tampoco es tan sólido como crees. Entonces Thor pensó en Asgard. Asgard, si bien es uno de los 9 reinos junto con la Tierra, en realidad no tiene el tamaño de un planeta. Más que un planeta o un mundo, Asgard se asemeja a una enorme ciudad flotante con montañas y agua. La ciudad está envuelta por un océano infinito que flota en el vacío. Si Ludolin hiciera eso en Asgard, ¿acaso Asgard no estaría ya destruido? SSS. Parece que será mejor no invitar a Ludolin a Asgard en el futuro. Asgard es muy delicado y no tolera un trato brusco. Thor, todavía quedan algunos megalodones en el mar. Si te interesa, encárgate de ellos. Yo me iré primero. Tras haber lidiado con los Kaiju y la civilización precursora, Ludolin se preparó para regresar y descansar bien. Esas pocas explosiones de hace un momento consumieron aproximadamente una 20ª parte de su energía. Con su nivel intelectual actual, tardaría aproximadamente una hora en recuperarse. Cuando Thor supo que aún había trabajo para él, se emocionó de inmediato. ¿Megalodones? Suena a tipos enormes. Déjalo en mis manos, no te preocupes. Dado que había recorrido todo ese camino, regresar con las manos vacías no era propio de Thor. Tuvo que matar a algunos monstruos para llevárselos como objetos de colección. Una runa azul de teletransportación arcana apareció bajo los pies de Ludolin. Thor miró y miró, dándose cuenta de que no era una runa que reconociera, ni pertenecía a ninguno de los diversos universos, grandes y pequeños, que había estudiado. Al ver que no lo entendía, Thor simplemente giró la cabeza. Prefería usar su martillo y sus músculos a usar su cerebro. Ludolin miró entonces a Jean Grey y le preguntó: «Jean, ¿quieres volver?» Jean dudó un instante, intuyendo vagamente que se trataba de una habilidad de teletransportación. «Entonces te molestaré». En cuanto Jean entró en la matriz de teletransportación, y justo antes de que ambos estuvieran a punto de marcharse, Zhang Sujin también entró apresuradamente. El Dr. Zhang no tuvo tiempo de detenerlos antes de ver desaparecer a un hombre y 2 mujeres del crucero. Sujin. Amigo, deja de gritar. Si no me equivoco, ya deberían estar en Nueva York. Thor le dio una palmadita compasiva en el hombro al Dr. Zhang. Tranquila, las mujeres hermosas siempre se enamoran de los héroes. Tu hija no sufrirá con Ludolin. Lo conozco. Se preocupa mucho por las mujeres que la rodean. Sus mujeres. El rostro del Dr. Zhang palideció. No, mi hija sigue siendo una doncella pura. Se fue con él así como así. ¿Acaso su virtud seguirá intacta? Deja de preocuparte por eso. Es mejor averiguar cómo atraer a ese megalodón. A Thor le resultó bastante complicado. Él era Thor, el dios del trueno, no el dios del mar. Realmente no estaba familiarizado con el océano. Permitirle descargar algo de electricidad estaba bien, pero mover montañas y trastornar mares como Ludolin era demasiado difícil para él. Olvídalo. Heimdall, échale una mano a tu hermano. Nueva York. Así que tu viaje a largo esta vez se debió a que el profesor décimo detectó el plan de Simón de aliarse con mercenarios para cometer fraude de seguros, y te hizo infiltrarte en el crucero para proteger a los turistas lo mejor posible en el momento adecuado. Ludolin se sorprendió enormemente al escuchar la explicación de Jean Grey. Pero después de pensarlo detenidamente, parecía bastante razonable. Debido a que existían más peligros en este mundo, la amenaza que los mutantes representaban para la humanidad se vio atenuada. Por lo tanto, el entorno de vida del mutante era relativamente mejor que en el mutante universo. Pero eso era solo relativo. La propia comunidad mutante seguía siendo objeto de un trato injusto. Para cambiar esta situación, el profesor X implementó una serie de medidas. Soñaban con obtener el reconocimiento y el apoyo de la clase élite. Por eso Jin vino solo a Largo. Simplemente no esperaba que la crisis esta vez fuera aún mayor de lo previsto. Jin no solo no logró salvar a nadie, sino que casi quedó atrapada ella misma. Luego, por una fatalidad, tuvo la suerte de conocer al misterioso Ludolin.
Recuerdo que vuestras misiones de X-Men solían implicar que dos personas trabajaran en equipo. Jin negó con la cabeza. Antes era así, pero últimamente han surgido diversos problemas con frecuencia, y los X-Men andan cortos de personal, por lo que la mayoría de las situaciones requieren acción individual. El profesor ha decidido ampliar la escala de los X-Men, así que las cosas deberían mejorar después de un tiempo. ¿Eso no es necesariamente cierto? Lurolin lo dijo significativamente. Desde el incidente con el puente Bifrost de Asgard, los extraterrestres han llegado en masa. La vasta Tierra se ha convertido en un desastre. En apenas 1 o 2 semanas, ha sufrido múltiples invasiones alienígenas. No es difícil imaginar lo malos que serán los próximos días. De hecho, hoy podría ser el mejor día del futuro. El futuro solo empeorará, Jin no entendía por qué. Bajo la guía del profesor Décimo, estaban llenos de esperanza en el futuro, anhelando que los mutantes lograran una verdadera aceptación humana y coexistieran armoniosamente con la gente común. La destrucción del mundo seguía siendo una idea demasiado lejana. ¿Qué estás haciendo? Lurolin miró a Zhang Sujin, que había estado sosteniendo su teléfono y tomando notas desde que regresaron. Zhang Sujin dijo sin levantar la cabeza. Estoy documentando nuevas especies biológicas. Se trata de un descubrimiento importante. Después de terminar el resumen, planeo subirlo a las Naciones Unidas para que todos los países puedan prepararse para la respuesta. Después de todo, el agujero de gusano solo fue destruido temporalmente. Una vez que los precursores lo reparen, llegará una nueva tormenta. Eso depende de ti, pero ¿por qué me seguiste hasta aquí? El país de los dragones es mucho más seguro que este lugar. Lurolin ya había descubierto un patrón. En este mundo, Estados Unidos estaba plagado de crisis y era el objetivo prioritario de los principales villanos. Por el contrario, el país del dragón era genuinamente mucho más estable. Incluso durante el anterior incidente de invasión marciana, el país del dragón, confiando en su poderosa capacidad de ejecución, se convirtió en el primer país del mundo en derrotar por completo al Mecha Trípode. Para la gente común, Dragon Country era realmente el lugar más adecuado para vivir. Claro que, para Lurolin, donde otros temen, él es codicioso. Cuanto más peligroso era el lugar, más adecuado era. Había muchísimos puntos anómalos. El dedo de Zhang Sujin se detuvo un instante, y ella ofreció una excusa torpe. Dado que eres la única persona que ha tenido contacto cercano con la nueva especie, naturalmente necesito estar contigo para resumir perfectamente su situación. ¿Consideras que aplastar al enemigo desde miles de metros de distancia es contacto cercano? Lurolin negó con la cabeza y no dijo nada más. Tener una Zhang Sujin más no era un problema. No le faltaba comida para una sola persona. Pero el único problema era que no había suficientes habitaciones. Actualmente, allí se alojaban 9 adultos y 2 niños. Si llegaran 2 más, Lurolin tendría que sacrificarse y acostarse con varias mujeres. Parece que necesito encontrar una oportunidad para comprar una villa grande, o simplemente comprar un edificio de apartamentos entero. La idea de Lurolin era simple. Una habitación por persona, y él elegiría con quién dormir cada día. Para un dios, este pequeño deseo no es mucho, ¿verdad? Incluso antes de su transmigración, algunas personas contrataban a un gran número de voluptuosas y esbeltas amas de llaves para sus villas, disfrutando de un harén de 3000 bellezas. Incluso hubo monjes que mantuvieron docenas o cientos de amantes y tuvieron docenas de hijos. Los antiguos emperadores no se divertían tanto como ellos. No hay razón por la que la gente común pueda hacerlo, pero él, como Dios, no pueda. ¿Eso no significaría que su transmigración fue en vano? Para comprender mejor la situación de los mutantes y este mundo, Lurolin y Jin volvieron a comunicarse. Fue una relación puramente platónica, sin ninguna otra intención. Principalmente, Lurolin preguntó, y Jean Grey respondió. Jin estuvo distraída todo el tiempo. Ella seguía recordando lo que Lurolin había dicho antes. Parecía que Charles le ocultaba algo. Lurolin parecía saberlo, pero no lo había mencionado. Jin quiso preguntar varias veces, pero Lurolin parecía capaz de leerle la mente y siempre sacaba a relucir otro tema para desviar su atención. Ahora no era el momento de provocar a Jin. 80 Capítulo 80. Lurolin decidió centrarse primero en la tarea inmediata. Solo le contaría la verdad a Jin después de haber adquirido la fuerza Fénix.
Si lo mencionaba prematuramente y alteraba la personalidad de Phoenix, la situación se volvería problemática. Ludolin no estaba seguro del nivel de poder contenido en los fragmentos de la fuerza Fénix dentro de Jin. Si solo se tratara del nivel mostrado en la película, sería aceptable. Pero Ludolin no se atrevió a apostar. Los dos hablaron hasta altas horas de la noche. Al final, Ludolin hizo los arreglos para que Jin y Zhang Sujin compartieran habitación. Él los tranquilizó temporalmente. Podrían discutir otros asuntos mañana. Esa noche, Rose llamó a la puerta de Ludolin. «Rosa. ¿Pasa algo?» Ludolin abrió la puerta y vio a la mujer rubia vestida con poca ropa. Rose apretó los labios, mirando fijamente el poderoso pecho de Ludolin, mientras su respiración se agitaba. «Tengo miedo, no puedo dormir». Habían pasado demasiadas cosas en los últimos 2 días. Incluso la resistente Rose se sentía increíblemente perdida. Se sentía como una completa extraña en este mundo, temerosa de volver a enfrentarse a peligros similares tras dejar a Ludolin. Sharon y ella misma necesitaban encontrar a alguien en quien confiar, una garantía de seguridad. Ludolin fue, sin duda, su mayor fuente de apoyo. Es más, incluso tumbada en la cama, fantaseaba con la sensación de ser levantada y penetrada con fuerza. Al oír esto, Ludolin miró el pasillo vacío y luego tiró de Rose hacia el interior. «No tengas miedo, yo me encargo de todo». 10 minutos después, Rose tuvo un sueño precioso. Iba galopando a caballo, muy por los aires, y para mantener el equilibrio, tuvo que agarrarse con fuerza al cuello del caballo. El largo látigo danzaba, y la velocidad aumentaba cada vez más, obligando a Rose a frenar repetidamente al caballo para que disminuyera la marcha. Hasta que volvieron a llamar a la puerta. Rose despertó instantáneamente de su hermoso sueño, mirando hacia la puerta, cubierta de sudor frío. Ludolin la abrazó y la consoló. «Está bien, es solo una de nosotras». Rose asintió, permitiendo que Ludolin la llevara hasta la puerta. Giró la manivela, Zhang Sujin contempló con los ojos muy abiertos la impactante escena que tenía ante sí. «Lo siento, llegué en mal momento». Ludolin arqueó una ceja. «No, has llegado justo en el momento adecuado». Capítulo 75. Ludolin es el verdadero hombre más rico. Tony Stark, cuya imaginación estaba limitada por la pobreza. El señor Ludo era bondadoso y no soportaba ver a la gente asustada. Por lo tanto, se sacrificó, pasando toda la noche apretujado en una habitación con varias bellezas, consolándolas constantemente, ayudándolas a olvidar los malos recuerdos y guiándolas al cielo en múltiples ocasiones. Al día siguiente, comenzó un nuevo día. Cuando Ludolin bajó las escaleras, notó una mirada extraña. Ludolin miró hacia allí, y Jean Grey, casualmente, giró la cabeza para contemplar el paisaje que se extendía fuera de la ventana. Tenía el cuello enrojecido y parecía tener líneas inyectadas de sangre en los ojos. Por alguna razón, de repente recordó el poema de Fragmento. Estás de pie en el puente mirando el paisaje. La persona que mira el paisaje te mira a ti desde la torre. La luna brillante adorna tu ventana, y tú adornas el sueño de otro. La adorable actitud de Jin realmente conmovió el corazón de Ludolin. Esto hizo que Ludolin no pudiera resistir la tentación de saludar a Jin deliberadamente. «Jin, ¿dormiste bien anoche?» Jin asintió de forma extraña y dijo en contra de su buen juicio. Yo estaba bien. Es solo que ayer hubo muchos truenos. Hubiera sido mejor si los truenos hubieran sido un poco más suaves». Zhang Sujin no había regresado en toda la noche. Y había estado escuchando música toda la noche. Nadie pudo haber dormido bien. Jean Grey estaba secretamente asombrada. No entendía cómo alguien en este mundo podía ser tan vigoroso. ¿De verdad no se detuvo? Jin, inconscientemente, utilizó el reflejo de la ventana para echar un vistazo a la cintura y el abdomen de Ludolin. ¿Podría ser la reencarnación de una máquina apiladora? Jin se puso en esa situación. Si estuviera sola, ella moriría, definitivamente moriría. Tras un esfuerzo intenso durante toda la noche, ¿no correría el riesgo de incendiarse por la fricción? Ludolin rió con ganas. ¿En serio? Bueno, intentaré que el trueno sea más silencioso mañana. Pero ya sabes, el trueno no es algo que pueda controlar, solo puedo decir que haré todo lo posible. Las mejillas de Jin se pusieron aún más rojas. Principalmente, recordar los sonidos que había oído ayer la hacía sentir tremendamente tímida.
Bien, tengo que ir a informar al profesor sobre el estado de la misión, así que, me voy ahora, adiós. Jin se marchó deprisa, sin siquiera desayunar, arrastrando su cuerpo exhausto. Por alguna razón, sentía mucho calor. Si se quedaba más tiempo, sentía que le daría una fiebre que ardía como el fuego. Luo Lin no la detuvo. Sabía que volverían a encontrarse muy pronto. Una vez que Charles supo de su existencia, ¿cómo iba a resistirse a ir a buscarlo? Hablando de eso, la escuela Javier para jóvenes superdotados parece estar ubicada en los suburbios de Nueva York. Nueva York es realmente un lugar donde residen talentos ocultos. Tras suspirar, Luo Lin decidió faltar a clase hoy. Las habitaciones se estaban quedando pequeñas. Necesitaba mudarse a una nueva casa. Pero esto planteaba un problema: el dinero. Luo Lin no tenía suficiente dinero, pero eso no importaba. Estaba bien siempre y cuando otras personas tuvieran dinero. Abejorro. Estoy aquí. Llama al señor Tony Stark de mi parte. Luo Lin era un hombre respetable, y los hombres respetables, naturalmente, no roban bancos. Sentirse fuera de la ley y actuar imprudentemente se sentía bien. Pero Luo Lin sintió que, puesto que este mundo ya era tan terrible, no había necesidad de continuar con la juerga de compras de $0. Siendo alguien con un don para los negocios, ¿cómo podría verse obstaculizado por el dinero? Eso es imposible, ¿verdad? Imposible, imposible. ¿De verdad existe un transmigrador con un don para los negocios que está limitado por el dinero? Si es así, riámonos todos de él. En este preciso instante, en la villa costera de Tony Stark. Tony recibió una llamada en su teléfono privado. Tony se desprendió laboriosamente de los brazos y piernas desnudas que lo cubrían, salió gateando del matorral carnoso y se frotó los ojos soñolientos. ¿Quién demonios llama tan temprano en vez de dormir? Jarvis. Señor, es un número desconocido que nunca hemos visto. Estoy rastreando su dirección IP, HMM. La dirección es, Cybertron. Cybertron. Tony se despertó al instante, pero en ese momento, debido a la gran cantidad de alcohol que había bebido y a que su mente estaba llena de imágenes de pechos blancos como la nieve, su agudeza mental estaba gravemente comprometida. Después de bastante tiempo, Tony finalmente se dio cuenta. ¿No era ese el planeta natal de los Transformers? Por Dios, ahora estaba completamente despierto. Un Transformer lo llamaba desde Cybertron. ¿Podría tratarse de una llamada fraudulenta desde el norte de Myanmar? Tony se golpeó la cabeza con fuerza y se apretó la cintura dolorida, sintiendo como si hubiera perdido un día de su vida. Maldita sea, el vino y las mujeres me han hecho daño, estoy hecho un desastre. No puedo seguir así. Jarvis, anota esto inmediatamente. A partir de hoy, dejo el alcohol. Señor, ¿no está usted dejando a las mujeres? ¿Qué tonterías estás diciendo? No culpes a la gente del problema del alcohol. Tony se levantó de la cama y contestó la llamada. Hola, soy Tony Stark. Si intentas vender seguros, prepárate para recibir una carta de mis abogados. Stark, ¿quieres metal? ¿Acaso parezco alguien sin metal? Tony, de forma subconsciente, quería colgar el teléfono. El hecho de que no hubiera estallado en palabrotas se debió únicamente a que la persona que llamaba había conseguido obtener su número privado. Vibranium, adamantium, metal uru. La mano que Tony estaba a punto de usar para soltar el teléfono se quedó paralizada. Espera, ¿qué has dicho? El vibranium y el adamantium cuestan $10.000 estadounidenses por gramo. El oro metálico cuesta $50.000 estadounidenses por gramo. ¿Interesado? La expresión de Tony no dejaba de cambiar. Por supuesto que conocía el adamantium. Incluso tenía la fórmula. Aunque ese material era increíblemente resistente y duradero, no era adecuado para su traje. Aunque había resuelto el problema energético, los materiales para la armadura de Iron Man se eligieron mejor por su versatilidad. Es decir, cuanto más ligeros, mejor. Por supuesto, el principal problema era que el adamantium que podía adquirir era demasiado escaso. Simplemente no era suficiente. Al igual que el adamantium original, el escudo del Capitán América también contenía vibranium. Pero no tenía vibranium. Pero el vibranium era diferente. Ese material era extremadamente funcional. Aunque su dureza era ligeramente inferior a la del adamantium, era ligero.
Solo pesaba un tercio del acero. Tony había codiciado el Vibranium durante mucho tiempo. El problema era que Wakanda mantenía un control extremadamente estricto sobre el flujo de Vibranium. Ante la más mínima alteración, se movilizaban para recuperarlo. Tony no tenía forma de comprar Vibranium.